Hola, les damos la bienvenida a este panel de discusión. Va a estar súper interesante. Por esta vez le voy a ceder la palabra a Gabriel Fernández Borzot, quien va a ser el moderador por el día de hoy. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo como miembro del comité de la SMN en español y también como transpersonalista voy a estar moderando este panel en el que participan dos personas que han vivido en propia carne, en primera persona, experiencias de las que llamamos psicoespirituales, y después tenemos dos expertos del mundo de la psicología y la psicoterapia que nos van a dar su visión también. Entonces, antes de empezar a presentar a los panelistas y a los que van a estar compartiendo las experiencias y su saber con nosotros, pues voy a hacer una pequeña introducción muy rápida como para fijar el marco o el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de experiencias psicoespirituales. Pues estamos hablando de una gran variedad de experiencias, pero que quizá el punto en común sería que nos muestran que nuestra habitual concepción del universo, limitada a lo que percibimos por los sentidos, es demasiado limitada y mucho más, o que nos muestran que nuestra habitual concepción de lo que somos los humanos es demasiado limitada y somos mucho más, ¿no? Pueden ser experiencias muy variadas, han ocurrido tradicionalmente en el contexto de las tradiciones espirituales y muchas veces han sido experiencias, por ejemplo, de tipo espiritual o místico, experiencias de unión con la totalidad o experiencias de que la conciencia o el amor son la realidad más fundamental del universo. Tenemos experiencias dentro de esta categoría también más de tipo psicológico, como que la disolución de la separatividad o de la distancia entre el yo y el mundo se puede disolver, o de profunda conexión con el entorno, con la naturaleza. Tenemos también como experiencias psicoespirituales, experiencias que nos muestran que somos mucho más que el yo corporeizado, que es nuestro sentido habitual, por ejemplo, las experiencias fuera del cuerpo, extracorporales, o las experiencias cercanas a la muerte, o experiencias de lo que podríamos etiquetar como vidas anteriores, ¿no? Y por tanto muestran que el yo no termina ni empieza con la vida actual, ¿no? O también experiencias de contacto con dimensiones energéticas sutiles y con las entidades que los pueblan, o experiencias de abducción relacionadas con la tecnología de lo que ellos se llaman los fenómenos aéreos no identificados, antes se llamaban ovnis, ¿no? Pues todas estas experiencias que nos muestran que el universo es algo mucho más amplio que lo que habitualmente entendemos, podrían estar en este marco de experiencias psicoespirituales, ¿no? Como he explicado, pueden darse en el marco de una tradición religiosa espiritual, pero también en un marco completamente secular, y pueden suceder espontáneamente, sin aparentemente nada que las desencadene, o pueden suceder desencadenadas por algún evento o experiencia concreta, a veces pues personas que van a una experiencia con plantas sagradas o con psicodélicos y viven este tipo de experiencias, o a veces son desencadenadas por crisis personales, existenciales, y estas experiencias que normalmente se les pone la etiqueta extraordinarias porque estadísticamente aparentemente las viven pocas personas en nuestras sociedades occidentales, que no así en otras sociedades donde esto no se consideraba nada extraordinario, sino que era algo que formaba parte de su vida, pero en nuestra sociedad culturalmente no nos prepara para ello, entonces le llamamos extraordinarias, aunque quizás algunos estudios muestran que las experimentan más personas de las que creemos. Pues pueden ser muy transformadoras, pero precisamente por ello difíciles de asumir e integrar. Y entonces en el panel de hoy vamos a escuchar el testimonio de algunas personas que nos van a compartir su experiencia. Vamos a escuchar también los conocimientos que nos darán dos expertos en el tema sobre este aspecto, ¿no? Son difíciles de integrar, provocan una transformación profunda. ¿Qué hacer si me sucede a mí o le sucede a un familiar? Simplemente antes de pasar al testimonio de nuestros panelistas, decir que clásicamente estas experiencias ya habían sido estudiadas dentro de la psicología occidental por grandes figuras como Carl Gustav Jung, como William James, pero quizás si una rama específica, si una disciplina específica dentro de la psicología se ha preocupado de estudiar todo esto, ha sido la psicología transpersonal, ¿no? Con figuras como Roberto Assagioli, Stan y Christina Grof, que desarrollaron, que acuñaron este concepto de emergencia espiritual, una crisis psicológica catalizada por experiencias que son de tipo espiritual,
pero muchos otros transpersonalistas también han estudiado, de Piklukov, y después también personas quizá no tan en el marco de la psicología transpersonal como la doctora Yvonne Casson y otros investigadores. Bueno, pues sin mayores preámbulos, voy a empezar presentando a la primera persona que va a compartir con nosotros, que es Fernanda Baraybar. Supongo que la vemos ahí en pantalla. Os la presento y después ya paso a hacer la pregunta y que ella nos pueda compartir. Fernanda Baraybar es escritora, activista y sanadora chamánica en práctica. Actualmente está finalizando su maestría en psicología transpersonal, espiritualidad y conciencia en Aleph Trust, que es una entidad universitaria de Reino Unido que ofrece másteres y posgrados de temática transpersonal. Ella ha regresado a su tierra natal, Perú, para formarse con las comunidades Quero Paco de los Andes en prácticas chamánicas ancestrales. Su trabajo se enfoca en la expansión de la conciencia a través de la escritura, la investigación de fenómenos parapsicológicos y el acompañamiento espiritual. Es fundadora de Jaramara Sal Sanctuary, una organización que apoya a personas que han atravesado situaciones traumáticas o de abuso en contextos ceremoniales y espirituales. A sus 6 años ya había experimentado experiencias fuera de lo común y en 2012 tuvo una experiencia espontánea que describe como despertar, con manifestaciones corporales fuertes, mensajes, sueños, premoniciones. Y precisamente, Fernanda, propongo que empecemos por ahí, que nos compartas alguna de esas experiencias que has tenido, las que te parezcan que son más relevantes, más impactantes, más transformadoras o que nos puedan aportar más para este tema que hoy estamos tratando. Adelante. Gracias, Gabriel. Hola a todos, ¿cómo están? Bien feliz de estar acá y hablar de estos temas porque sí siento que capaz ahora se hablan más y las personas se sienten mucho más cómodas, pero había momentos en nuestras vidas en unos años que podrían haber ciertos desbalances, estas comunicaciones o personas pensar que estás loco, ¿no? Este tipo de cosas. Y pues sí, para compartir un poquito, siento que la experiencia como más iluminadora, fuerte que tuve pasó en el 2012, que fue como la primera experiencia espiritual, psicoespiritual, en la que sí sentí un despertar. Esto pasó en Miami durante ese momento y fue algo súper espontáneo. Estaba viendo un show de televisión que se llama The Middle y la chica en el show, justo en este momento, comenzó a hablar sobre cómo una sombra podría verse como un bote y que ella pensaba que era un mensaje del universo y que le estaban diciendo que este bote estaba viniendo a hablarle sobre las estrellas y como todos somos, toda nuestra materia se hace parte de los químicos de las estrellas. Y en ese momento, no sé por qué, fue como, lo sentí como un código interdimensional en el que algo prendió en mi conciencia y comencé a sentir un túnel así. Y desde ese momento fue como un año de experiencias donde sí comencé a sentir como lo que estaba diciendo Gabriel, una expansión, entender que somos más que nosotros y pasaron diferentes experiencias. Uno de esos eran las manifestaciones y los sueños proféticos que me estaban abrumando muchísimo. Fue un año bien difícil, fue como un Dark Night of the Soul, como lo llaman. Tuve experiencias donde tenía que verme a mí misma, las emociones, cosas que había hecho en el pasado, que fue como más existencial de quién soy como persona y cómo quisiera ser mejor persona para querer a personas más y no hacer daño. Y eso sí me abrió un mundo metafísico. Comencé a recibir mensajes que me daban miedo porque recibía nombres de personas y me despertaba el día después y comenzaba a investigar y algo que fue el momento que dije, ok, algo aquí está raro. Es que me llegó el momento, un nombre de Dolores, Dolores, el nombre, y el día después comencé a googlear y Dolores Cannon, que es una señora que habla sobre este tipo de cosas y vidas pasadas, había muerto 2 días antes. Y ahí es cuando me comencé a sentir yo hasta un poco desbalanceada porque había muchas sincronicidades. Decía, quiero limpiar el río, no tenía este tipo de sentimiento de decir, la tierra está mal, tenemos que cuidarla, muy intenso. Y en esos momentos aparecía gente en un bus y estaba limpiando el río.
Y entonces, este tipo de como conocimiento de qué es en verdad el holograma metafísico de la Tierra y cómo nuestros pensamientos sí estaban creando cosas a nuestro alrededor. Em, entonces, sí, eso creo que eso, después de ese momento, sí sentí un crecimiento más psíquico, ¿no? He tenido ya 12 años experimentando con esto y ya se siente más normal, integrado, y lo hablaremos después. Pero en ese momento sí fue, em, sí fue bastante, bastante difícil y raro y no balanceado, ¿no? Pero sí, ahí lo dejo para... Ok, muchas gracias. Después ya discutiremos los otros aspectos, pero ya de momento tener la narrativa es muy interesante, ¿no? Y bueno, tenemos nosotros también hoy aquí para participar en este panel a Ingrid Joncala, que os la voy a presentar y también va a compartir un poco su experiencia. La doctora Ingrid Joncala es bióloga marina, con doctorado en ciencias del mar, con énfasis en oceanografía biológica, exoceanógrafa de la NASA y conferencista internacional. Ella es parte del comité en español de la Spiritual Awakenings International. Ha vivido múltiples experiencias espirituales transformadoras, incluyendo 3 experiencias cercanas a la muerte, una en la infancia y 2 en la edad adulta. Ingrid nació en Bogotá, Colombia, donde creció junto a sus padres y 3 hermanas. Desde el momento en que cayó en un tanque de agua helada y regresó a la vida cuando tenía casi 3 años, la doctora Ingrid describe que fue consciente de la existencia de otras dimensiones de la realidad, más allá de lo que la mayoría de las personas experimenta. Ella dice que recibió el invaluable regalo de poder comunicarse con sabios y amorosos seres de luz, quienes le han brindado guía e inspiración a lo largo de su vida. En su libro Una vida guiada en la luz, cómo una científica aprendió a escuchar su sabiduría interior, comparte su vida desde su Colombia natal, pasando por Europa, hasta llegar a su hogar actual en Estados Unidos. Desde una peligrosa zona de guerra hasta exploraciones submarinas y su trabajo en un centro de investigación de la NASA. La doctora Joncala comenta que cualquier experiencia humana puede ser iluminada desde el interior. Bueno, pues muchas gracias, Ingrid, por haber aceptado colaborar en este panel hoy. Y también estamos muy interesados en que nos compartas alguna o algunas experiencias de estas que has vivido y que puedan ser relevantes para el tema que estamos tratando. Bueno, primero muchas gracias por tu introducción y gracias por tenerme aquí haciendo parte de este importante panel de discusión. Bueno, igual que Fernanda mencionaba, yo creo que uno cuando ya entra a tener conciencia de que esta no es la única, la dimensión de la materia, no es la única dimensión que existe, esa puerta está abierta. Y para mí, como comentas, Gabriel, en mi biografía he tenido 3 experiencias cercanas a la muerte. En una me ahogué cuando estaba pequeña, otra fue un accidente de motocicleta y la última fue durante una cirugía hace apenas 3 años. Y bueno, muchísimas otras experiencias, llamémosle místicas, espirituales de todo tipo, incluidas visiones, recuerdos de vidas pasadas, bueno, mucho, la lista es enorme, pero quiero compartir en este momento lo que abrió para mí esa puerta hacia esa conciencia, por más de que era tan pequeñita. Fue mi primera experiencia cercana a la muerte, que ocurrió cuando tenía casi 3 años. Y en esta experiencia, como mencioné, caí en un tanque, era un tanque de agua helada. Estaba jugando con una de mis hermanas con un balón, perdí el equilibrio, caí entre el tanque. La persona que se supone que tenía que estarnos cuidando estaba distraída, escuchando radionovelas, y mis padres se habían ido temprano en la mañana. Entonces, claro, caigo al tanque, no había supervisión y imagínense, lo primero fue sentir que el agua del tanque estaba helada. Entonces, ese estrujón primero y luego yo nunca había estado en una piscina o nunca había tenido la cabeza bajo el agua. No sabía que si te caías en el agua te ahogabas. Ahora entra ese pánico de por qué no puedo respirar. Y en este intenso pánico es cuando algo maravilloso ocurre. Paso así de una manera
como un salto inmediato de este pánico, este terror, a una calma absoluta. Es cuando siento esa paz, tranquilidad y lo más increíble de todo, el silencio. Y es lo que yo llamo el silencio detrás del silencio, que fue tan impactante que después de la experiencia como tal, por años, quería volver a ese silencio. Y yo me escondía en closet, me metía en las capillas, donde fuera, yo quería ese silencio. Tomó muchos años o entender que ese silencio no era algo exterior. Pero bueno, en la experiencia caigo en el tanque, estoy en esa paz increíble. Bueno, suceden muchas cosas, pero me toca resumir para que todos tengamos tiempo. Pero de ahí, un momento crucial, lo primero que yo veo es oscuridad. Pero de pronto, cuando entro en esa paz, se enciende una luz que viene de abajo. Entonces es esa sensación, además de que ahora hay luz. Después de la luz empiezo a ver burbujas y las burbujas rodeadas de luz. Entonces en ese espíritu de que así que yo digo infantil, estás, burbujas! Y empecé a seguir las burbujas. Y cuando estoy siguiendo las burbujas es que veo mi cuerpo en el agua. Y lo increíble es que yo reconozco con completa claridad, ese es mi cuerpo. Y no sentí como una sensación de miedo, nada, era como, ese es mi cuerpo, como si esto fuera algo familiar. Y viene algo muy interesante, y fue que yo nací como una niña muy enferma. Y yo pasé casi los 3 primeros años de mi vida, no sabía otra cosa que esa condición de estar enferma. Tenía enfermedades respiratorias. Y en este momento me estoy sintiendo tan increíblemente bien que yo veo el cuerpo y digo, no, yo no voy a volver ahí. Y conscientemente di la vuelta y dejé el cuerpo atrás. Y bueno, ahí suceden otras cosas, siento, veo flores, me recogen, bueno, unas cosas maravillosas, paz completa. Y es cuando viene lo que increíblemente valida esta experiencia de una manera impresionante. Es una, me toca correr, vi a la empleada desde arriba en su habitación, hasta recuerdo la novela que estaba escuchando en el radio. Y de ahí, como no sucedió nada, mi madre que estaba caminando hacia su parada del autobús, la veo desde arriba y es cuando digo, ay, esa es mamá, y mi mamá se detiene. Y mi madre sabe que algo pasa en casa, se da la vuelta y empieza a correr. Y ahí continúa mi experiencia que va más allá en entrar en el plano de la luz, conectar con lo que llamo el no ser, fundirme totalmente con la totalidad, experimentar la presencia absoluta, experimentar el estado de no ser y de conexión total, de interconexión con el todo. Y en el medio de todo ese estado, yo ya me había totalmente desconectado del cuerpo. Mi mamá llega a la casa y sabe exactamente a dónde ir y me encuentra en el tanque. Ella es la que me saca, me da respiración cardiovascular y bueno, de ahí yo no sentí nada, yo estaba desconectada del cuerpo. De ahí es cuando siento que salto como del edificio más alto del mundo y siento que algo me jala, algo como una aspiradora. Y bueno, de ahí es cuando regreso al cuerpo y bueno, luego hablaremos qué viene, pero bien infeliz, porque un resumen rápido es para como si un niño está teniendo la diversión más tremenda del mundo y le dices, hay que ir a casa. Esa fue mi sensación, no quiero irme a la casa, estoy divirtiéndome. Entonces ahí está en resumen esta experiencia. Caramba, muchas gracias, Ingrid, muchas gracias. Y entonces, aparte de Fernanda y de Ingrid, que nos han compartido sus experiencias, tenemos con nosotros dos profesionales con larga experiencia acompañando personas que han tenido experiencias de este tipo o de otros tipos, pero con relación con este tipo de transformación psicoespiritual, ¿no? Y empezaremos con Josh Huerta, que os la presento, y después ya le pido que comparta lo que le parezca relevante compartir respecto a estas experiencias.
Jocelyn Huerta es licenciada en Psicología Clínica con especialidades en Psicoterapia Gestalt y Proceso Corporal. También cuenta con grados de maestría en Desarrollo Transpersonal y en Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional. Está certificada por la Universidad Autónoma de Morelos, México, en las prácticas de Temazcal y en Medicina Tradicional Mexicana. Es facilitadora de técnicas de meditación, de contención para el adolescente, de orientación para padres y de estudios de saberes ancestrales. Es miembro fundador del colectivo Horizonte Clínico en la capital de su país, México, y ha participado en la publicación del libro Horizonte Clínico, una perspectiva de las diferentes psicoterapias a través de la autoría del capítulo Psicología Transpersonal. Es cofundadora de la Federación Internacional Transpersonal, FITRA, y es fundadora, docente y presidente de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal, AMPIDET. Asimismo, es autora de Suprapsicología, una propuesta que mapea el desarrollo psicoespiritual del ser. Y entonces, Josh, pues yo te pido que a la luz de lo que nos han explicado o de tu experiencia, nos compartas qué crees importante resaltar de cómo estas experiencias son, qué tienen en común o qué temas se manifiestan, qué cualidades tienen que las diferencian de otras experiencias humanas transformadoras o difíciles, bueno, lo que quieras. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos. Es un honor estar aquí y qué honor escuchar las historias de Ingrid y Fernanda, porque esos testimonios son los que les dan como validez y sustento a tantos esfuerzos que se hacen de la vida, ¿no? Del lado del estudio, de la investigación y de la clínica. Y fíjense que a mí, con todo esto que he escuchado, que me parece súper enriquecedor, creo que me invita a plantearles algo como que me he preguntado desde que he tenido como también yo experiencias desde pequeña, ¿no? Y es, nosotros estamos muy acostumbrados y muy educados para observar la mente, para observar el cuerpo. Hay estrategias y hay técnicas y hay corrientes y un montón de investigación. Somos conscientes de que tenemos una esfera corporal, también somos conscientes de que tenemos una esfera mental y somos conscientes de que tenemos una esfera emocional, ¿no? Y en todo esto va lo biopsicosocial y todo ese rollo. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo es que no somos conscientes de que tenemos una esfera espiritual, ¿no? Entonces, se ve la experiencia psicoespiritual como si fuera algo ajeno a todo lo demás, como si fuera algo extraordinario o algo que hasta ahora en estos tiempos o hasta hace 60 años nos está llamando la atención investigar y conocer, cuando es como decir, no tenemos experiencias psicomentales o psicoemocionales o psicocorporales, por supuesto. Entonces, las experiencias psicoespirituales, desde mi punto de vista, son completamente inherentes a la experiencia humana. Unas son más catárticas, unas son ascendentes y descendentes, dependiendo todo lo que se ha estudiado, pero en realidad la experiencia psicoespiritual es un aspecto del ser humano en donde todos los que estamos aquí presentes y todos los seres humanos hemos experimentado, y el mismo nacimiento es una experiencia profunda en términos psicoespiritual, ¿no? Entonces, hay experiencias que son mucho más emergentes, en donde ya Stan y Christina Grof nos han dado este término de emergencia espiritual, en donde son muy críticas, ¿no? Son crisis espirituales. Pero en realidad la psicoespiritualidad es una esfera, es una tecnología natural del ser, en donde nosotros, si tenemos conciencia ahorita, podemos tener conciencia del cuerpo, podemos tener conciencia de dónde está nuestra mente, dónde están nuestras emociones y dónde está nuestro espíritu. Entonces, el problema de este tipo de marginación que ha habido en las experiencias psicoespirituales es que no estamos entrenados para integrar la psicoespiritualidad en nuestra vida desde pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto sucede algo que nos lleva a estados expandidos de conciencia, nos abruma porque nuestra mente no tiene idea de lo que está sucediendo, no lo puede integrar y eso nos puede llevar a diferentes tipos de situaciones críticas. Entonces, lo primero es una invitación a observarnos como seres psicoespirituales, como seres, y cuando hablamos de psicoespiritualidad, estamos hablando de una psicodinámica entre mente, cuerpo, emociones y una dimensión espiritual que tenemos y que, bueno, ya se hablará de toda lo que hay. Incluso esta misma plataforma de la que estamos hablando se dedica a investigar esto, ¿no? La conciencia y el espíritu, no desde un paradigma religioso, para nada. Entonces, es muy interesante que hasta ahora, pero gracias a Dios ya se está dando, ¿no? Surge la psicología transpersonal y ya podemos identificar y ya podemos tener mapas y decir, ok, una emergencia psicoespiritual, una urgencia, una crisis psicoespiritual
pues sí se vale de todo esto que nos han compartido Ingrid y Fernanda, ¿no? Son personas que llegan a consulta a lo mejor con una dificultad para diferenciar la realidad del sueño, ¿no? Dificultades, mucha ansiedad, por supuesto, y la ansiedad se debe más a que no comprenden qué está pasando. Si hubiera una comprensión de lo que está pasando, sería una integración completamente distinta, porque comprenderían que es parte de su desarrollo psicoespiritual, ¿no? Es como cuando a ti te da de pronto una diarrea o te duelen las piernas cuando estás en periodo de crecimiento. Pues vas y tranquilo, no te alarmas porque en tu concepción de la esfera del ser, pues está la dimensión corporal y entonces es prácticamente normal. Uy, pero no vayas a escuchar, ver o sentir o de pronto tener algo corporal que no tiene definición clínica médica, ¿no? Porque entonces ahí ya estamos saliéndonos de contexto. Entonces sí, las personas que llegan a consulta con una cuestión psicoespiritual crítica, pues sí tienen confusión mental, tienen una manera de percibir el mundo diferente y no saben ni qué, porque no hay un contexto previo. Entonces simplemente están cambiando todas las dimensiones, el tiempo corre distinto y más cuando se ha tenido una experiencia tan tangible como la de Ingrid, ¿no? Pues obviamente Ingrid ve el mundo diferente desde esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues nos hace ver como clínicos que son experiencias muy distintas a una crisis psicoemocional. Una crisis psicoemocional, pues viene de la mano de algo muy humano, ¿no? Una relación de pareja, una situación que se está dando en el trabajo. Una crisis emocional no me hace cuestionarme qué pasa con la vida, qué fue eso que sentí, que me conectó con todo y de pronto volví, ¿no? Una crisis psicoemocional no me hace cuestionarme por qué el planeta está sin sentido siendo maltratado, ¿no? Esas son cuestiones más allá de la crisis existencial. Son cuestiones que nos hacen replantearnos a una manera más allá de la persona, qué estamos haciendo, de dónde venimos, a dónde vamos. Esto que nos comenta Ingrid es muy característico, ya hablaremos más adelante de eso, pero el estar en un estado súper expandido y después ser consciente de que formamos parte de un cuerpo limitado, ¿no? Esa es una experiencia que no tiene nada que ver con una crisis psicoemocional. Y yo diría, Gabriel, que esas son como las diferencias. Es muy claro cuando se habla de este tema abiertamente, cuáles son las diferencias entre una crisis emocional mental y una crisis de corte psicoespiritual. Muchas gracias, Jos, muchas gracias, muy claro. Y creo que además ya has introducido temas que después habrá ocasión de desarrollar más. Y tenemos nosotros aquí también hoy a Nicolas Dumont. Él es de origen francés, pero por razones biográficas ha tenido mucha relación con el mundo en la cultura española, entonces habla bastante bien español. Y estamos muy agradecidos de tenerlo hoy. Lo presento y también Nicolás nos va a compartir su visión y su perspectiva sobre esto, ¿eh? Nicolás Dumont es psicólogo clínico, psicoterapeuta transpersonal, autor, formador y supervisor. Es exmiembro del INRES, el Instituto de Investigación sobre Experiencias Extraordinarias en Francia. Es profesor de hipnosis ericksoniana transpersonal y de respiración holotrópica, es certificado por el Growth Legacy Training. Es cofundador de Sero France, Asociación Francesa de Acogida y Apoyo a las Personas que declaran haber tenido experiencias de contacto y o abducción con entidades extraterrestres. Es practicante de chamanismo y reconocido experto en estados alterados de conciencia, experiencias extraordinarias, trances inducidos y en el acompañamiento e integración de las experiencias extraordinarias y específicamente, en particular, de las experiencias ufológicas. Es autor del libro Clínica de la Abducción, libro en francés publicado en 2021, y él vive a caballo entre Francia y México. Bueno, pues Nicolás, ¿qué quieres añadir, ¿no? En la misma línea que ellos nos han estado compartiendo sobre esta cuestión? Muchas gracias por recibirme y perdón por mi español. Voy a hacer lo mejor y Gaby me ayuda si necesito. Ok. Pues hay muchas cosas que decir, pero quizá en introducción me gustaría como apoyarme sobre Teilhard de Chardin, que decía que antes de todo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que no es solo una situación, es realmente la experiencia que vivimos. Por eso podemos decir que lo que reúne todas esas
experiencias es realmente un despertar. No es como una experiencia, es como un despertar de su nivel psicológico hasta un nivel, no voy a decir espiritual porque estaría muy fácil decir espiritual. Podemos decir de la ilusión, despertarse de la ilusión de un mundo pequeño donde hay un reino humano que domina toda la vida y que domina con su mente, además, como todo un paisaje mental, además. Lo que podemos decir es que esas experiencias súper variadas es un despertar. Ah, eso existe. Ah, eso existe también. Ah, eso existe. Como es un mundo siempre más amplio. Por eso en las tradiciones decían que es el tercer nacimiento, ¿no? El primer nacimiento es el nacimiento corporal. El segundo nacimiento es el nacimiento psicológico. Voy a nacer al hecho que, tengo yo, ¿no? Y en la infancia. Pero el tercer nacimiento es el nacimiento espiritual. No soy solo un cuerpo, tengo una psique. No soy la psique, tengo un alma o soy la conciencia. Y eso como que lo que falta en nuestras civilizaciones modernas, pues dominada por el pensamiento occidental, aquí hay el problema, creo, es que este tercer nivel de nacimiento, o de la iniciación, podemos decir la iniciación, desapareció de la cultura moderna. ¿Por qué? Por el materialismo, como el paradigma materialista hace que no dice su nombre, ¿no? Dice, así es la realidad, pero no, se llama monismo materialista. Y este paradigma nos encierra así como a identificarnos a un mundo muy pequeño, material y psicológico. Entonces, ¿qué son esas experiencias? Podemos decir, son, son iniciaciones espontáneas. ¿Por qué? Porque si no dejas el aire, el viento entrar en tu casa por la puerta, va a entrar por la ventana, ¿no? O por abajo de la... Quiere entrar, ¿no? El aire quiere fluir, ¿no? Circular. Entonces, ¿qué va a pasar? El alma, la conciencia quiere también como la luz, ¿no? Como que eh, exprimirse porque es nuestra naturaleza. Entonces viene este nivel que es la realidad, viene a buscarnos, ¿no? Y como que nos enfocamos sobre un nivel o para algunas personas por esta puerta u otra, como un trauma o una búsqueda, ¿no? Una llamada y voy a hacer como una trance, o voy a ver cualquier puerta, ¿no? Va a abrir como mi mundo. Y la realidad es que es muy fácil de abrir este mundo, ¿no? Yo que practico la respiración hotrópica, pues respiras fuerte durante 6 minutos y tienes una oportunidad de vivir una experiencia espiritual. Qué locura, ¿no? Es más cerca que lo piensas, es adentro de ti, no necesitas nada, solo respirar. Pero a veces lo que va a pasar, porque es una apertura, lo que va a pasar es que vas a encontrar tu encerramiento, se dice así, tu encerramiento, tus lástimas, las cosas de tu educación, de tu cultura, de tus miedos o de tus lástimas, tus traumas, que hacen que hicieron que cerraste tu corazón, cerraste tu mirada, ¿no? Y te enfocaste sobre como una ilusión psíquica, ¿no? Como un maleficio, ¿no? Psicológico, que la vida es así, que eres pequeño, que eres malo, que la gente es mala o no sé qué. Y eso entra como en la psicopatología, ¿no? Como el inframundo psicológico que te encierra así en una burbuja mental y al lado hay el camino de la apertura, ¿no? Que te viene a buscar o que tú puedes buscar, ¿no? Ya. Pues muchas gracias, Nico. Pues ahora vamos a hacer una segunda ronda con cada uno de los cuatro, donde el foco va a estar, si esta primera ronda ha sido más, pues en qué consisten estas experiencias, ¿no? Y hemos visto que las llamamos extraordinarias, pero quizás ese no sería un buen término, ¿no? Porque lo que sí que está seguro es que nuestra cultura no nos prepara, pero a lo mejor lo viven más personas de las que nos queremos y a lo mejor es algo que está en nosotros ya y por tanto de extraordinario no tiene nada. Es ordinario, está ahí, ¿no? Pero lo que sí creo que es constante es cómo estas experiencias no solo son
curiosas, sino que nos transforman, ¿no? Tienen un fuerte impacto en las personas que las viven, ¿no? Y entonces, pues me gustaría saber, podemos empezar ahora, si acaso, por Ingrid, ya que antes hemos empezado por Fernanda, y que nos compartas un poco cómo estas experiencias, qué tipo de transformación o qué cambio generan en tu modo de ser, de estar, de sentir, de verte a ti, de ver el mundo. ¿Cómo lo describirías? Un cambio absoluto y total. Y cuando escucho a Josh decir la palabra crisis, wow. Miren, yo apenas iba a tener 3 años y uno piensa, hay un bebé de 3 años, que no, hubo un antes y hubo un después. Yo regresé con una conciencia que claramente no tenía antes. ¿Por qué lo digo? Regresé con el saber. Cuando yo estaba en la experiencia cercana a la muerte, me reconocí como un ser de luz y me reconocí, me sentí en el hogar, lo que condujo luego a que sintiera depresión tremenda. Era ese querer volver al hogar. Y por años, solo hasta hace 3 años, con mi última experiencia cercana a la muerte, fue que por fin comprendí lo que significa el hogar, pero yo creo que sufrí lo que algunos mencionan, supongo en psicología, como depresión existencial. Era esa, no quiero estar aquí. Y bueno, imagínense, yo regreso y yo observo ahora este cuerpo y digo, yo no soy esta niña. Yo no soy una niña. Entonces nunca me pude sentir como una niña de nuevo. Luego veo a mis padres y digo, estos no son mis padres. O sea, yo había experimentado la unidad y yo los experimentaba ahora como mis iguales. Entonces me volví muy rebelde porque decía, ¿por qué le tengo que escuchar a esta gente? Luego, no quería ser condicionada. Y cuando no me podía relacionar con nadie, ni con otros niños, yo los veía, yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? No saben nada. Entonces, no se imaginan lo difícil que fue crecer así, especialmente cuando no tienes un lenguaje, cuando no tienes la manera de explicar o expresar lo que te está pasando, observas a tu alrededor y ves un vacío en todo. Luego, obviamente, para validar también que algo realmente había pasado con esta niña, vuelvo con habilidades que no tenía antes. Y habilidades claras, como les digo, apenas iba a cumplir 3 años, ahora podía leer y escribir, podía resolver problemas matemáticos, podía poner juntos rompecabezas complejos, tenía hasta un lenguaje un poco más complejo que el anterior, palabras que no tenía por qué yo saber. Y entonces, claro, nadie entendía a mi alrededor qué estaba pasando con esta niña y yo fue al silencio, porque claro, sentía que no era comprendida. Entonces fue un tiempo muy difícil en la vida. Bueno, gracias a que mi madre también luego, bueno, pasaron muchas cosas para que luego ella entendiera que yo estaba viendo y experimentando cosas que otros no. Empecé a ver lo que yo llamo seres de luz, otros llaman ángeles, o bueno, hay muchas descripciones. Y de ahí mi madre, por unas experiencias, luego cuando entré al kinder, que empecé yo en el colegio, como todo el conocimiento me llegaba, yo decía, es que yo no estoy aprendiendo nada, yo solo estoy recordando. Y en el colegio se puso muy difícil porque no había un sistema de educación que apoyara a niños como yo, entonces los profesores no sabían qué hacer conmigo y si tú sabes mucho, vete a la esquina. Entonces, más bien se sentían era presionados. Y en el colegio yo empecé a hacer dibujos y yo podía también ver auras y empecé a hacer todos mis dibujos describiendo lo que yo veía. Los profesores llamaron a mis padres porque, bueno, esta niña era muy rara. Y fue cuando mi madre, y yo le digo, mamá, pero es que estos son mis amigos, los seres de luz, y estos son los colores que vestimos. De ahí mi mamá, bueno, tocó hacer silencio en el colegio y luego ella me dice que me creía. Y resulta que mi madre fue la primera persona que me validó porque uno, la experiencia misma cercana a la muerte la compartimos y dos, porque mi madre también se comunicaba con espíritus desde que era pequeña.
Entonces, claro, eso ayudó tremendamente, o si no, yo no sé qué habría hecho. Y luego, mi abuela paterna, mi madre me llevó por el lado de te valido, comparto lo que estás experimentando, fue increíble. Y mi abuela paterna me guió por el camino espiritual. Entonces ella fue la que me enseñó a meditar a los 8 años, yo ya estaba meditando y con la introducción de la meditación tuve a esa edad mi primera experiencia Kundalini. Entonces de ahí estas cosas continuaron por el resto de mi vida y cada una de estas experiencias me gusta como lo menciona Nicolás, es como iban viniendo y es como una cebolla que se va pelando, la luz quiere ser vista y cada experiencia me llevaba a pelar otra capa y de ahí he tenido esta comunicación con los seres de luz, las otras experiencias cercanas a la muerte y de ahí, bueno, todo lo que ha venido y que gracias a Dios hace unos años, 12 años, tuve lo que llamo el gran despertar de la conciencia y de ahí, bueno, logré integrar y aclarar muchas cosas. Luego podemos hablar más de eso, pero así en resumen. Caramba, muchas gracias, Ingrid. Y bueno, y Fernanda, para ti, ¿cómo fue esa transformación y qué cambios se produjeron? Gracias, Ingrid, porque en verdad me parece súper curioso, porque no lo mencioné antes, pero de chiquita también, a los 3, experiencia. Entonces, cuando has dicho eso, dije, qué raro, porque me pasó lo mismo, pero en una piscina en Lima, con mi familia, y me acuerdo lo mismo, me acuerdo haber salido del cuerpo y veo mi cuerpo adentro de la piscina, y es una memoria que todavía tengo. Y sí, como que es similar y me siento muy resonante en lo que dices, porque de niña ya después de una experiencia así ves diferente. Y yo notaba como una expansión de entender lo que estaba pasando en situaciones en la mente de la gente. Y decía cosas incómodas de niña y las personas no sabían cómo sabía ciertas cosas. Entonces, como dices tú, te vas al silencio, te vas al, ay, no, no puedo decir porque claramente estoy poniendo a personas incómodas y la gente se sentía rara porque sabía cosas que no debería saber. Em, y sí, o sea, como es que me parece, o sea, muy resonante porque también fue más o menos en el 2012 que fue este despertar mucho más, con mucho más detalle, no mucho más abierto, pero sí habían momentos de niña, de mi adolescencia, que tenía esta experiencia, así que asustaba gente y creo que eso me hizo apagarlo un poco más hasta que llegó este punto del 2012 donde sí fue un despertar mucho más abierto, con comunicación, tener sueños de diferentes dimensiones, universos paralelos y tratar de entender exactamente qué es lo que está pasando y qué son estos. Por ejemplo, comencé a investigar de niños índigo, qué significaba eso, tratar de encontrar a personas que eran similares, porque o sea, sí te sientes como algo completamente aparte de tu entorno y nadie te entiende. Este, y me acuerdo, por ejemplo, una vez también en un campamento, haber sentido una noche antes como, ay, siento que alguien ha muerto, siento que alguien ha muerto, y yo estaba llorando, tenía más o menos 16 años. Y yo sentía, y yo veía, yo dije, yo desperté a todo el mundo, desperté a todo el mundo, les dije, hay alguien en la ventana viéndonos. Y obviamente todo el mundo pensaba que algo estaba mal conmigo, ¿no? Y resulta que el día después han venido a recoger una niña y un amigo de ella tuvo un accidente de moto y terminó muerto. Y eso fue una de las primeras experiencias donde yo decía, ok, aquí creo que la realidad me está confirmando las intuiciones que estoy sintiendo. Entonces, tan desconectado no puede ser, ¿no? Algo aquí hay más, hay una conexión, este, colectiva a lo que estamos sintiendo. Y sí, después del despertar de 2012, ese año de integración, ya la realidad cambió por completo. Ya no me sentía separada a los demás, no me sentía que esto era algo raro y se comenzó a interpretar más la vida mezclado como un realismo mágico.
las intuiciones lo veías en lo material, los mensajes que recibías después comenzaban a pasar y era una integración mucho más calmada, mucho más decir, esta experiencia, lo que estoy viviendo, se mezcla con la realidad, ya no es separado, las dimensiones están interlazadas. Y ahí es cuando siento que comenzó una experiencia linda, o sea, linda de vida en la que los dones psíquicos ya los podías usar para ayudar a personas, ¿no? Yo decía, "Ah, esto es empatía, puedo usarlo para ayudar a personas, lo podemos, o sea, no es que hay un despertar y aquí se queda, es el despertar y ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo podemos usar? Comenzar a comunicar más con los seres de luz y en ese momento también me comenzó a llegar varios mensajes de proféticos de la caída del imperio americano, lo que iba a pasar con el señor Trump, qué capaz iba a pasar en el mundo y me guiaron más o menos a ir a Londres a estudiar eso transpersonal, a entender que iba a regresar a Perú porque iba a haber como que una congregación de energía en ciertos puntos en los diferentes planetas donde iban a necesitar seres de luz estar ahí. Y ahí comencé más a decir, ok, ya estoy bien, estoy integrada y ahora cómo vamos a implementar estas misiones. Em, y ahí ya es más lindo. Ahí encuentras a tribu, encuentras a gente, ya no te sientes, porque muchos años sentirse solo y medio loco y no entender qué está pasando y dices cosas y las personas se molestan contigo y tú dices, ay, no, mejor no digo nada. Entonces, sí, sí creo que más o menos ahora sí se siente más así, o sea, estar con ustedes, ¿no? Obviamente poder hablar de esto y entender que todos hemos estado conectados con seres y con lo que yo le llamo como, en inglés le digo el network energético de los seres de luz, ¿no? Y sí, sí creo que eso es todo. Sí, por ahora. Pues muchas gracias, Fernanda, porque además has sacado ya temas clave, ¿no? En la dimensión psicológica que tiene este cambio tan profundo, ¿no? Y que puede conllevar retos como el sentirse aislado, incomprendido, incomprendida, desconectado, sin un lugar en el mundo, sin una comprensión lo que te pase. Todo esto puede ser muy duro y muy difícil, ¿no? Y entonces, y también el otro fantasma que sobrevuela siempre, que es el de la patología, la locura, ¿no? Una de las grandes reivindicaciones de la psicología transpersonal ha sido que muchas de las cosas que la psiquiatría convencional etiqueta como patología, en realidad es un proceso profundo de transformación que sí que puede estar dificultando la estructura psicológica, etcétera, pero que no tiene por qué ser apagado con medicación, sofocado con medicación, porque puede llevar a un estado más completo de integración, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, ahora le pregunto primero a Nicolás, después a Jos, ¿no? ¿Cómo es acompañar esto desde el lado del que está acompañando este proceso y tenéis la formación como psicólogos que seguramente no os ha preparado para acompañar este tipo de experiencias, ¿no? Nos ha dado el marco, sí os ha dado el marco para poder acompañar esa vertiente más psicológica, emocional seguramente, y cómo es, qué cambios se producen y cómo os acompañar todo esto, ¿eh? Nicolás. Una pregunta muy amplia. Sí. Digo que hay una herramienta que ayuda mucho, es el triángulo, es una mapa, es muy sencilla, es una mapa, un triángulo, perdón, de el sujeto, quién, quién, la personalidad, el yo, la historia, el contexto y la experiencia. Y a ver cómo relacionan esos tres puntos, ¿no? El primer punto es quién, qué tipo de personalidad, qué tipo de yo, la estructura del yo es muy importante en este tipo de experiencia porque puedes, como si tienes un yo muy frágil, por ejemplo, la experiencia, la intensidad o el hecho que está muy extraña te puede hacer vaciar como del lado psicopatológico, ¿eh? Y aunque sea muy maravillosa o otra, si el yo no tiene la fuerza para asumir este tipo de experiencias, sí puede caer. Y también el momento de tu vida, tu historia de vida, cómo vas a interpretar. Imagínate, por ejemplo, que viviste la maltratancia en tu infancia y que vives una abducción
lo que puede pasar es como que tu dolor, puedo decir, el dolor de tu infancia va a atrapar la experiencia para como hacer crecer la historia de la víctima, puedo decir, ¿no? Pero es más el sufrimiento, tu sufrimiento atrapa la experiencia. Del otro lado tienes el contexto. El contexto está muy importante en estas experiencias. El contexto es el contexto familiar, por supuesto, pero también social y cultural. Esos, pues, este contexto, me falta la palabra, la envelope, Gabriel, ¿cómo tu dis une envelope? El entorno, El entorno, el sí. El entorno. entorno, ¿cómo vamos a contener esta experiencia? El contenedor, puedo decir, cultural, ¿no? Como decía Ingrid, no tenía las palabras, ¿no? Como a veces hay una dimensión inefable de la experiencia que ni tiene palabras. Nunca vamos a encontrar ninguna palabra para exprimir, ¿no? Lo que quiere decir. Pero también hay culturas donde hay palabras, hay una mapa, una cosmovisión o una cosmovivencia para exprimir, ¿no? Lo que vas a vivir y culturas que no tienen porque no debe existir o al peor, como decías Gabriel, a veces no es que no existe, es que es una patologización. Si vives esto, es una psicosis, es una alucinación, etcétera, que pone muchos problemas. Yo encontré pues cuando trabajaba en la psiquiatría infantil, tenía un colega psiquiatra y él había visto una adolescente que decía ver a su padre. Y encontré el psiquiatra en la pausa y me dijo, vi una adolescente y dio ¿cómo se llama? El tratamiento para la psicosis Los, los de neurolépticos. neurolépticos, sí. Ajá. Neurolépticos, los Y antipsicóticos, dije, sí. sí, y dije, tenía muchos síntomas así psicóticos. Y él dijo, no, pero solo ella podía ver y hablar a su padre, pero su padre es muerto. Es una alucinación psicótica. Mm. Y ves que es lo peor. No tener mapa, por lo menos, te pone una pregunta, ¿no? Pero tener una mapa que dice es patológico es el peor para la persona que vive ese tipo de experiencias. Y el contexto es el antes, preparar, ¿no? Como un niño está preparado a encontrar esos mundos, un adulto. El durante la experiencia, como por ejemplo, imagínate, vives un despertar de Kundalini, ¿a ¿quién me va a ayudar, no? Y si vives en París, el que te va a ayudar es la psiquiatría. Y cuando te va a recibir es un brote psicótico, punto, ¿no? Y te van a ayudar con neurotípicos y una lectura patológica que es el peor que podemos dar a una persona y que vive este tipo de experiencias. Y el último punto es el después, cómo te vamos a ayudar a la integración de esa experiencia, que es todo un camino, ¿eh? Todo un camino. Y por supuesto, el tercer punto es la experiencia por sí misma, y a veces puede estar muy como la apertura es positivo, etcétera, pero a veces puede producir un shock ontológico por ser muy extraña o chocante o etcétera. La dimensión inefable a veces te puede como hacer un choque. Es como salir a la luz y tienes ojos azules así y sales y la luz está muy fuerte y no puedes proteger a tus ojos. Vas a estar como choqueado. Así, así, así es. Ok, muchas gracias, Nico. Pues pasamos la palabra a Josh, que quieres compartir sobre esto. Con todo gusto, Gabriel. Pues acompañar este tipo de procesos es realmente un reto como clínico, como terapeuta, ¿no? Y lo principal es que tenemos que reconsiderar los mapas clásicos, ¿no? Desde un punto de vista un poco, en este esquema reduccionista, ¿no? Materialista, cartesiano, que nos lleva a tener que identificar, diagnosticar y tener control sobre todo, ¿no? Tener un significado, parte, clasificar todo. Esto implica, uno,
sí o sí, me imagino que en el caso de Nicolás, tuyo, Gabriel, pues Ingrid, Fernanda, no se diga, ¿no? El terapeuta tiene que haber pasado por una crisis espiritual para poder generar ese rapport que no tiene nada que ver con un diálogo ni con un esquema del ego, o sea, no tiene nada que ver con eso, es meramente experiencial, ni siquiera vivencial, ¿no? Y este tipo de procesos, como nos acaba de compartir, o sea, me encanta que estén estos casos tan claros de Ingrid y Fernanda porque requieren una comunidad. O sea, un terapeuta que acompaña estos procesos no puede estar solo y a ver, yo te contengo, yo, o sea, es necesario que exista una comunidad porque cuando hablamos de transformación, Gabriel, pueden ser transformaciones súper lindas, ¿no? En una expansión, en una integración de lo que está sucediendo, pero también hay transformaciones que son muy lamentables por una mala integración. Y entonces el reto del terapeuta está mucho en la integración y no puede solo, necesita una comunidad, necesita otros mapas, necesita meterse con la persona, comprender la realidad del consultante, porque cada realidad es distinta dependiendo de la experiencia que tuvo. Entonces, no, tenemos que deconstruir, ser mucho más flexibles, atrevernos a cuestionar lo que nos tatuaron, ¿no? En el proceso de estudios. Y eso es muy complicado, porque también, Gabriel, ahorita estamos viendo el caso de Ingrid y Fernanda, que son como muy, muy evidentes, ¿no? Hay como la pirotecnia de la espiritualidad está presente, ¿no? Está la experiencia de unidad. Pero ¿qué pasa en los casos en los que llegan noches oscuras del alma? Y nosotros tenemos el reto de no confundirlas con depresión, ¿no? Cuando nosotros somos tentados a dudar si realmente esa persona necesitaría un medicamento porque está en riesgo su vida. O sea, es muy retador para un terapeuta que acompaña estos procesos porque implica mucho compromiso, mucha entrega, mucha presencia, ¿no? Más que el estudio, porque por supuesto que hay que estudiar mucho, pero más allá del estudio es aprender a tener presencia, integrar la intuición, integrar aspectos de bondades, virtudes espirituales, atrevernos a ver la espiritualidad desde las religiones, desde el chamanismo, desde todas las prácticas, ¿no? Porque no sabes cómo va a ser el caso que vas a tener enfrente. Entonces, se necesita entrenar mucho el ego y el ser, no la mente, para poder acompañar estos procesos, eh, porque estamos hablando de temas donde la persona en sí, su mayor conflicto es la inadecuación que tiene, ¿no? A veces no entiende qué pasa con su cuerpo, a veces no entiende qué pasa con su vida que había sido normal, a veces no entiende por qué ella no está bien, por qué aparentemente todo está bien y no está bien algo, ¿no? Y a nosotros nos toca integrar, no patologizar inmediatamente, atrevernos a explorar junto con la persona y no hacerlo nuestro. O sea, es verdaderamente retador y representa un nivel de responsabilidad superior a acompañar este tipo de procesos. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por estas aportaciones. Y entonces, en relación con lo que acabáis de decir, Nicolás y Jos, y os quiero preguntar, Fernanda e Ingrid, que a ver si nos podéis compartir realmente en vuestro proceso, este proceso tan profundo, tan transformador, donde habéis explicado que está esta soledad, esta incomprensión, ¿no? Que incluso es común que las personas hasta se acostumbren a quedárselo para ellos, no compartirlo con nadie, hasta les parece normal al final que lleven años sin haber compartido con nadie esto, ¿no? Como quien guarda un secreto dentro, ¿no? Entonces, en todo este camino, ¿cuáles han sido los factores que os han ayudado? Si buscáis ese acompañamiento en el establishment psicológico, psiquiátrico y si lo encontrasteis, si os ayudó, ¿qué cosas os ayudaron a transitar esta experiencia? ¿Cómo buscasteis ayuda? ¿Qué podéis decir si alguien que nos oye hoy o que está viendo este vídeo después que quedará colgado, está en estas situaciones, qué puede hacer? Bueno, esto, ¿no? ¿Qué os ayudó y qué le aconsejaríais a alguien que se ve en estas situaciones? Ahora ya con la experiencia que tenéis, ¿qué diríais? Podemos empezar con Fernanda ahora, otra vez. Gracias, Riel. Sí, me parece muy interesante los temas que han tocado Nicolás y Jos. La verdad es que sí, sí, en el primer instante en Miami, en esta situación que les comenté, yo sí me sentía súper desbalanceada y sola.
y la gente alrededor mío no estaba entendiendo muy bien qué me pasaba, sabían que estaba actuando rara. Estaba con mi hermano en ese momento y él era una persona que ha tenido experiencias con psicodélicos toda su vida. No sé, experimentar con psicodélicos estaba muy abierto en mi casa, entonces sí había, aunque sea me sentía que sí había ese tipo de conversación, no estaba tan escondido, pero yo me sentía súper desbalanceada y terminé acudiendo a una psicóloga, yo misma lo encontré, yo misma comencé a buscar, ¿no? En Miami, pero en algún punto sí me habían recomendado ir al psiquiatra. Querían que me haga, ¿cómo se? Escanes del cerebro. Y ahí comencé a sentirme entrando mucho al inframundo de esta realidad. Comencé a sentirme muy loca, muy desbalanceada, comencé a pensar que tenía esquizofrenia, ¿no? Y sí tenía soporte, ya comencé a sentir un poco más de apoyo astral, donde me estaban guiando un poco más a las personas indicadas. Y conocí a una psicóloga que era holística, más mística, y eso me ayudó un poquito a ya como enraizarme un poco más, entender que mi experiencia no era yo sola. Y de ahí ya he notado, como lo que estaba diciendo yo, sí, Nicolás, que en otros momentos ya después que me han dado otros despertares, otros kundalinis, momentos de kundalini, en el momento, han habido dos momentos muy claves en donde yo sentía que ya me iba a ir al inframundo muy, muy fuerte. Y las dos veces alguien desconocido ha venido de un momento al otro a decirme, estás bien. Y esa fue esa validación también que mencionó Ingrid de su mamá, que me volvió a regresar a decirme, no, esto es un don, no te preocupes, no estás sola, vas a aprender cómo usar esto. Y una persona fue esta psicóloga y la segunda vez fue en Londres, ya cuando estaba mayor, me dio otro despertar un poco más profundo en 2020. Siento que varios de nosotros nos dieron otro despertar durante esa época. Y, y sí, fue una amiga del curso de Aleph que le contacté y le dije, me estoy sintiendo mal. Y fueron 3 días de un agujero muy fuerte. Yo decía que ya me voy, no, yo no estoy bien. Y ella fue la que me ancló, me hizo una lectura de cartas explicando de dónde venía mi alma y de diferentes planetas y era como unas cartas interestelares. Y ahí, boom, volví, regresé y dije, ok, todo, allá ahora está todo bien. Pero durante todo este proceso, también lo que está, creo que lo han mencionado, constantemente comencé a preguntarme cómo sería el mundo si hablaríamos de esto a los niños en el momento que nacen. Decirles que estas experiencias son de verdad, que hay niños índigos, niños cristales, niños arcoíris, que estos dones son parte de la humanidad, que no tenemos nada de que estar avergonzados. Y me comencé a imaginar eso y dije, qué diferente sería tener amigos tuyos que estén contigo durante este proceso, ¿no? Em, y, y sí, creo que eso fue algo también lo que estamos comenzando a hacer acá, ¿no? Aquí en el Valle Sagrado. Es un lugar donde muchas personas están viniendo a sanar, hay mucha medicina, personas están constantemente teniendo iluminaciones y Dark Night of the Soul. Y hay muchas terapeutas ahora aquí en este entorno que están justo preguntándose lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a una muerte de ego? ¿Cómo podemos nosotros estar presentes para hacer el proceso mucho más bonito, para no caer en lo que sería la psiquiatría y la esquizofrenia y estos términos que nos han dado la medicina que sí nos desbalanza y no es la pura verdad de lo que en verdad está pasando, porque somos seres interdimensionales y simplemente no tenemos las palabras y las estamos buscando, ¿no? Con esta investigación de cómo hablar de estos temas para no causar este tipo de desbalance psicológico a las personas. Em, entonces sí, sí es un tema muy interesante y lo estamos viendo bastante acá, bastante, bastante. Gracias. Muchas gracias. Y Ingrid, ¿qué nos compartes sobre esto? Ay, muchas gracias a todos. Gracias, Fernanda, por compartir. Igual que tú, vivir soledad, aislamiento, sentirse. Yo creo que una de las cosas más tremendas que un ser humano puede experimentar es sentir que no pertenece. Es sentir que no hay espacio, que eres como un alien. Entonces, ese sentimiento de no pertenecer causa muchísimo sufrimiento. Yo
gracias a Dios, como mencioné, tuve el apoyo de mi madre, luego el apoyo de mi abuela y increíblemente el primer apoyo que llegó fue el de los seres de luz y toda esta comunicación con seres interdimensionales con la que empecé a trabajar desde que tenía 3 años, es tener experiencias fuera del cuerpo, bueno, una cantidad de cosas tremendas. Y con este apoyo de mi madre, con mi abuela, logré balancear mucho las cosas. Luego, digámoslo así, no hay accidentes, pero digámosle que por accidente conocí a un psicólogo y esta persona practicaba hipnotismo y yo estaba como muy interesada en este tema. Y me fui a una consulta con este doctor, yo tenía 17 años y resulta que cuando estábamos haciendo, empezamos a hacer la hipnosis, tuve una experiencia psíquica espontánea en que en vez de ver mi vida, empecé a ver la vida del psicólogo desde que era pequeño y empecé a decirle todos sus traumas a él y a decirle, ahora te puedes sanar. Entonces, claro, esto fue como, ¿qué pasa aquí? Y validó más aún que yo no tenía algo psicótico o enfermo. ¿Cómo era posible que yo pudiese describir una persona que no conocía? De ahí él con otro colega, decidieron, bueno, estudiamos este caso y esta otra persona estaba interesada en vidas pasadas. So, miren cómo vamos siendo guiados también por el camino. Y de ahí fue cuando de manera espontánea también, bueno, hicimos una regresión, pero de ahí empecé a acceder a mis vidas pasadas y otra validación increíble se dio. Yo nací con enfermedades respiratorias, después de ahogarme fue aún peor. Yo sufría de asma, bronquitis crónica muy grave y hasta los 17 años, cuando empecé a tener estas regresiones y vi en cuántas vidas había muerto de enfermedades respiratorias, ese mismo día me sané hasta el sol de hoy. Dije, "Ah, ya entiendo de dónde viene esto", y me sané. Entonces, miren cómo increíblemente la vida te da también la posibilidad de validar y mostrarle a otros. Pero otra vez, ese aspecto de no pertenecer es muy pesado. Entonces, yo que escogí una carrera científica, una carrera en la que yo pudiera anclarme y decir, no, necesito ser como los demás. Y entonces, claro, de ahí viene la parte científica. Otra cosa, yo tenía visiones desde pequeña, a los 4 supe que iba a ser científica, a los 12 que iba a trabajar para la NASA, a los 9 quién iba a ser mi esposo. Entonces, imagínense uno tener todo esto en su ser y sin nadie que te entienda. Entonces, luego, gracias a Dios, mi experiencia en la parte con los psicólogos ha sido así positiva. Luego, abandoné, por un lado, digámoslo, en la parte superficial, lo que es la espiritualidad para poderme anclar, pero mi ser, eso era quien era yo. Entonces, en mi interior tuve una pelea muy fuerte por muchos años, me quedé en silencio, me dediqué a la ciencia hasta que llegué a un punto a los 40 años. Yo digo que he vivido mi vida entera integrando estas experiencias y sigo. A los 40 años, igual que tú, Fernanda, busqué un psicólogo, busqué ayuda, porque llegué a la noche, al momento de mi vida donde pensé en el suicidio. Dije, no quiero vivir esta vida más. Quería volver al hogar y fue cuando fui guiada al psicólogo y fue igual así, me llegó el nombre de la persona, todo y fui guiada a este psicólogo y fue cuando descubrí una persona maravillosa, una persona de mente abierta, un psicólogo increíble, le compartía cosas y no se sorprendía. Entonces fue a través de esa escucha que la sanación comenzó. Y un día me dice que haga una lista de mis sufrimientos. Y entonces, porque esto era catártico y que la íbamos a leer juntos, yo escribí la lista y esa lista, eso iba pero larga. Cuando leímos la lista juntos, me dice, nunca había conocido a nadie que haya sufrido tanto y esté mentalmente bien. Pues, estaba bien en medio de todo. Entonces, en ese momento recibo un choque fuerte. Digo, uno, no pensé que era la que
más habría sufrido. Y dos, la pregunta de toda la vida, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y cuando le digo por qué yo, me da la respuesta, yo creo que prendió la luz, me dice, ¿por qué no? Y me dice, gracias a esto has hecho esto y gracias a esto, esto y gracias a... Y en ese momento puedo decir, en resumen, que 3 milagros sucedieron. Uno, el primer milagro fue darme cuenta que nunca nada había pasado en contra de mí, había pasado para mí, para llegar a este momento de lucidez, claridad y despertar, de integración, de despertar más profundo de la conciencia. Dos, fue darme cuenta que absolutamente nada estaba pasando en ese momento, que mi única verdad era que estaba enfrente de este psicólogo y que el resto estaba en mi mente y que yo tenía el poder de hacer lo que yo quisiera con lo que estaba en mi mente. Y ahí me empoderé. Entonces, claro, ahora fue la fuerza de saber yo soy la dueña de mi realidad. Y el último milagro fue entender lo que es el perdón. Fue darme cuenta, claro, si nada pasó en contra de mí, sino para mí, entonces, ¿qué hay que perdonar? Fue descubrir lo que es el verdadero perdón. Entonces, bueno, ahí va algo de mis experiencias del despertar. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues claro, a mí lo que me viene ahora, llegados a este punto, es que no todo el mundo acaba con un proceso tan bonito, tan completo, tan maduro como el que nos han compartido Fernanda e Ingrid. Y no todo el mundo va a la consulta de quien le apoye y es capaz de articularlo así o tiene el soporte. Y además, sí hay personas que lo que viven le ponen un relato con, vamos a decir, vocabulario espiritual, pero están viviendo una fragmentación. Es relativamente común que quien está viviendo una fragmentación psíquica, como un recurso de la psíquica para mantenerse junto, arma un relato de que yo estoy salvando el mundo, me han encargado de salvar el mundo, tengo que rezar para que no mueran los demás, ¿no? O vienen demonios y me quieren convencer de que haga esto malo o lo otro malo. Es decir, hay mucha fenomenología que también usa el lenguaje, el vocabulario, la simbología, los arquetipos del mundo espiritual, pero que probablemente si se la valida, se la refuerza y se la acompaña, la persona no vaya a estar cada vez mejor. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Esta ambivalencia, que es tan difícil, ¿no? Por un lado, en este panel que estamos hoy aquí compartiendo, hemos empezado, y creo que está bien que sea así, reivindicando la legitimidad de las experiencias espirituales y reivindicando que la cultura viene en contra y tiende a etiquetarlas de patológicas. Pero creo que está bien que antes de cerrar podamos decir que también existen experiencias que son fruto de una estructura dañada, de una estructura con dificultades. Entonces, ¿qué nos podéis contar sobre esto? Puedes empezar quizá tú, Josh, que veo que estás diciendo que sí, que nos compartes. ¿Cómo lo abordas tú esto? Sí, fíjate que esto que acabas de contar, Gabriel, a mí me parece una preocupación primaria, ¿no? En esto que estamos haciendo y que nos corresponde como profesionales. Y también a las personas que han pasado por esto les corresponde como la difusión, porque sí es una realidad que más allá de querer integrar o de querer comprender la experiencia espiritual dentro como parte de las experiencias humanas y que nos invitar a reconsiderar los esquemas, los criterios diagnósticos, ¿no? Sí es una realidad que no todo es tan bello, o sea, sí hay un riesgo ahí muy importante que actualmente estamos viviendo y es una preocupación latente, ¿no? Justo en el mapa de la suprapsicología, que es el mapa de desarrollo psicoespiritual que propongo, habla de esta etapa en el desarrollo psicoespiritual que le hemos llamado complejo de héroe. Y es justo esta parte de deformaciones del ego que se van haciendo ante lo preocupante de esto es que no sabemos nada de las experiencias espirituales desde pequeñitos, que de pronto nos puede llegar una experiencia máxima, ¿no? En donde pues no sabemos, no sé, hijos de la totalidad, parte de la totalidad, ¿no? Sabemos que en estas experiencias pues
todo se puede, se tiene, todo se siente, todo es, o sea, nada es más importante, ¿no? Es solamente querer estar ahí. Y justo este mapa, Gabriel, va de que durante 11 años yo estuve haciendo una investigación y desarrollé un protocolo de acompañamiento para regresar a experiencias de vida intrauterina, sin la intención de encontrar lo que encontré, ¿no? Haciendo esto, me di cuenta que la gran mayoría de las personas tienen un discurso, una vez que tienen estas experiencias, como el de Ingrid, de yo me quería quedar allá. Yo me quería quedar en el hogar, yo no quería entrar en mi cuerpo, ¿eh? Y son sin intención de que este fuera el hallazgo de esto, era algo muy común. Entonces de ahí surge una propuesta de que el ser humano cuando viene al mundo, viene con una herida primaria más importante que todas, ¿no? De separación de la totalidad. Y entonces todo el tiempo el ser humano está buscando cómo volver ahí, ¿no? Pero se nos apaga ese camino, esa búsqueda para reconectarnos con lo divino y nos perdemos en la persona, nos perdemos en la esfera mental, emocional. Estaba viendo el otro día un post de que en cuanto nace un niño, pues le estamos siguiendo todo su desarrollo motriz, ¿no? Cognitivo, pero no le damos chance a integrar lo espiritual, lo emocional, de verdad, después de tantos procesos tan violentos que hay para llegar aquí, ¿no? A encarnarnos. Entonces, Gabriel, todo este rollo para decirte que como hemos callado esta conexión inherente que tenemos, esta experiencia con la totalidad que tenemos por el simple hecho de estar, ¿no? Que somos parte de algo superior. No le hemos madurado nada, de modo que cuando alguien tiene una experiencia superior puede llegar a confundirse y a sentirse dentro de su inmadurez a causa de lo que Nicolás nos hablaba, ¿no? Que estamos muy limitados dentro del trauma, dentro de la historia, dentro de toda nuestra historia humana y nos podemos llegar a confundir en este sentido de somos seres especiales, ¿no? Y en esta especialidad, en esta necesidad de cambiar el mundo, de sentirnos salvadores, de sentirnos, no sé, como que poseemos la verdad absoluta, recaemos ahí sí en una experiencia personal de trauma que puede salir incluso contraproducente. Entonces, sí es importante, por lo menos aquí en la suprapsicología se está haciendo un esfuerzo grande para poder identificar eh, cuándo es que un proceso psicoespiritual está cayendo en un complejo de héroe, ¿no? Para que no caigamos en este daño, porque lo vemos ahora, o sea, hay un acceso tan a la mano para los estados expandidos, ¿no? A través de los psicodélicos, a través de la meditación, del yoga, de todas tantas prácticas que se hacen, que estamos la humanidad buscando esta reconciliación, este reencuentro, pero no tenemos el contexto o la madurez para qué vamos a hacer cuando la persona se sepa parte del todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando la persona se experimente como algo más que la persona? Y eso yo creo que sí es un llamado, Gabriel. Lamentablemente yo no lo he encontrado, no sé Nicolás qué nos dirá, pero yo no he encontrado al, algo que tenga la psicología transpersonal que nos dé soporte en este tema. Y por el contrario, ¿no? He visto que se alimenta demasiado el mito del héroe, ¿no? Haciendo como de estas experiencias heroicas, pero mi planteamiento es, para que haya un héroe, tiene que haber un villano. Entonces, ¿quién va a ser el villano de esa persona, ¿no? Que está viviendo la experiencia expandida? Y a mí me parece, para el colectivo, algo riesgoso. No te podría decir, Gabriel, bueno, aquí en la comunidad que yo lidero, trabajamos mucho este aspecto del complejo de héroe. A través de, ya integramos trabajo psicoespiritual de diferentes cortes a través de un mapa que tenemos para trabajar pues la humildad, la bondad, la empatía, la compasión dentro y fuera de la comunidad, ¿no? Porque pues ahí está, sabernos limitados y cuidar mucho de estos aspectos que pueden llegar más allá de ayudar o de hacernos crecer, a generar un daño a la humanidad. Pues muchas gracias, muy importante esta reflexión, muy importante, ¿eh? Que tiene que ver también como sin uno darse ni cuenta puede estar inflando el ego, ¿no? Y uno cree que está haciendo lo contrario, ¿no? Y el ego es tan astuto, ¿no? Pues sí, 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 y tanto, por supuesto. Y bueno, Nico, ¿qué nos quieres decir de estas cuestiones? Totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo.
Y me gustó, solo para introducir la historia de Ingrid sobre el momento con el psicólogo. Es un buen momento para decir que me hace pensar que ¿por qué cuando me lastimo el pie, por qué mi mano va a ayudar mi pie? Y sin pedir nada como precio, ¿no? Solo lo va a ayudar porque es una unidad, ¿no? Y podemos decir, ¿por qué Ingrid, abriendo su conciencia, va a ver el lugar que se lastimó el psicólogo, ¿no? Pero vamos a ver otra cosa, es que Ingrid va a buscar, como no sé si lo vas a buscar o si ya lo sabes, pero vas a buscar la confirmación del psicólogo, que no es un delirio, ¿no? Y de todo modo el psicólogo lo va a confirmar. Ingrid lo considera. Quiere decir que tiene un yo suficientemente construido para buscar una confirmación, lo que no nunca va a ser un psicótico. Nunca un psicótico va a buscar la confirmación de una percepción. Y es un primer punto importante, es que la clínica del yo es como un punto fundamental en la psicopatología, que sea un yo que se va a, ¿cómo se dice? La inflación del ego, ¿no? Después de la experiencia. Imaginamos un narcisista que va a vivir una experiencia, no sé, de identificación crística y cuando va a regresar, como su yo va a atrapar, ¿no? Esta experiencia para venderse más, ¿no? Y entonces la relación entre el yo y la experiencia es un primer punto. Pero lo que quiero también agregar es que en el término experiencia psicoespiritual tenemos, podemos decir, el marco, ¿no? Hay psicoespiritual. Entonces debemos, como para pensarlo, separar esos dos mundos, aunque son una unidad, ¿verdad? Pero son dos niveles también. Y lo que podemos ver es que si pongo de un lado la psicopatología y los trastornos psicopatológicos y del otro lado la experiencia espiritual, vamos a ver que van a relacionar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, la experiencia espiritual puede revelar un trastorno que ya estaba presente, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un paciente que tenía como eh, un yo muy frágil, una personalidad borderline con un núcleo psicótico, y vio un despertar de Kundalini que lo hizo caer en la psicosis durante algunas semanas. Entonces, la experiencia espiritual puede revelar o crear también una psicopatología. Podemos pensar a la abducción, por ejemplo, que va a generar un trauma o puede generar un trauma ontológico, pero también trauma de intrusión, etcétera, etcétera. Y del otro lado podemos decir que, podemos decir también que la experiencia espiritual puede aumentar la psicopatología también, ¿no? Lo dije para el narcisista, pero imagínate un paranoico que va a, no sé, imagínate un poltergeist, que es decir, los muebles que se mueven o no sé qué cosas que pasan en su casa o que puede ser producidos por su mente, ¿no? Pero que va a como hacer aumentar su interpretación paranoica, ¿no? Mm. Segundo punto es que puede existir también momentos patológicos en un proceso espiritual. Por ejemplo, en un despertar de Kundalini, lo dijo Fernanda, creo, el despertar y Kundalini, a veces pues como caer en tus núcleos psicológicos, tus trastornos, tenemos de todo, ¿no? Adentro tenemos la selva, tenemos las enzimas, tenemos el fondo del mar, ¿no? Tenemos todo. Y tenemos la psicosis, tenemos partes no bien construidas y durante un proceso espiritual podemos tener momentos psicopatológicos y también una persona psicótica puede tener momentos espirituales. Entonces, voy a concluir diciendo que para el clínico, lo importante es de bien conocer esos dos mundos, ¿no? El mundo de las experiencias espirituales, su clínica, sus procesos y como lo dijo Joss, me gustó, que no solo es una mapa mental, sino también él fue a afrontar, ¿no? Su propio camino, que
sé que va a construir la confianza también en la inteligencia del proceso, porque él lo vivió en su cuerpo, en su mente, en su corazón, y también en su grupo, ¿no? En su comunidad. Y, y- 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 pero también debe como tener claro que sí, del otro lado hay la psicopatología y siempre hay muchos riesgos de este lado, del lado de la integración del después, pero también de cómo a veces parte de la personalidad puede atrapar la experiencia o estar como muy destructurado por la experiencia espiritual. Creo también que hay muchas tradiciones que te llaman la atención diciendo, cuidado, el mundo espiritual no es como, no es sin riesgos. ¿No? Hay que construir también la visión clara, ¿no? La claridad. ¿No? Ujú. Sí, Y muchas también yo gracias. quiero, si Ajá. tengo un minuto, Sí, sí. quiero solo compartir un caso que tuve, solo un pequeño ejemplo, que fue al contrario, y este caso me fascinó, puedo decir, porque era un chico que vino en el contexto de la asociación sobre los adúcidos, ¿no? Venía para compartir. Y yo lo recibí así, lo recibí. Y en algunos minutos como que vi que tenía una esquizofrenia, ¿no? Pero pues lo dejé hablar y desarrollar toda su historia, etcétera. Y empecé como después de, no sé, algunos minutos también a estar muy como fascinado por cómo funcionas, ¿no? Y lo que observé es como algo que nunca había visto de mi vida. Y lo dije después de, como a un momento de la entrevista, dije, pues te voy a decir algo que nunca dije de mi vida y nunca ni pensé decirlo a cualquier persona. Dije, creo que tienes un diagnóstico de esquizofrenia, ¿verdad? Él tenía como 40 años, no sé si yo sabía que ya había como vivido muchas decompensaciones, ¿no? Algunas por lo menos. Y él me miró así como con sorpresa. Dijo, sí, sí, tengo un diagnóstico de esquizofrenia. Y dice, pues vengo a este punto, es que creo que sí, tienes momentos esquizofrénicos, por supuesto, pero lo que pienso yo es que tienes una personalidad demasiado pequeña para la grandeza de tu alma y que a veces la luz para pasar debe hacer explotar para darte más espacio, porque la verdad es que y observaba que sí, era esquizofrénico, pero podía también observar la grandeza de su alma realmente en su presencia, en su espacio para pensar y como que fui muy impactado por esa persona. Entonces, a veces podemos decir que la psicopatología, como decía Joss, tenemos que, pues, pues son mapas, ¿no? No deben enfermar a nadie, Mm, ayudar, ¿no? Al crecimiento mm, de la persona y de nosotros como especie, ¿no? En camino. claro. Qué interesante y qué bonito, ¿no? Esta visión de la psicopatología en un contexto más amplio, que la persona es más que unas dificultades que pueda tener o unas, ¿no? Como el que tiene un problema anatómico al caminar, no es su problema, es mucho más como ser, ¿no? Entonces, esto también es importante siempre tenerlo en cuenta. Pues ahora en breve vamos a abrir aquí para que los que estáis asistiendo podáis formular preguntas. Y mientras cada uno piensa sus preguntas, me gustaría hacer una ronda muy rápida con los 4 panelistas sobre una cuestión. Y es que, fijaros, ¿no? O sea, Fernanda está por acabar su maestría en Aleph Trash, en psicología transpersonal, y me consta que ella tiene como esa vocación, y así lo hemos leído en su currículum, de ayudar, de apoyar un cambio que tiene esa perspectiva espiritual. Ingrid también me consta, Jocelyn se dedica a esto, Nicolás también se dedica a esto, y entonces quería que pasáramos de la perspectiva individual. Estos son procesos de personas individuales, pero en realidad son parte de un proceso colectivo que estamos viviendo. Y es mi creencia, mi deseo, también mi intuición, que estamos en un proceso colectivo, que no sabemos cuánto va a durar, cuán rápido o lento va a ser, pero estamos en esto. Y hablando con la doctora Emma Bracton, que lleva 45 años acompañando crisis espirituales, me decía, estoy observando un incremento en la frecuencia de estos casos de crisis espirituales, ¿no? De emergencias espirituales. Y también un conferenciante de la Scientific and Medical Network en inglés, Richard Pitti, dijo, estoy observando un gran incremento en pacientes con desarreglos energéticos, era un médico,
que tienen que ver con crisis espirituales, ¿no? Y entonces, si estáis observando esto y si vivís también, si forma parte de vuestro sentido como personas y como profesionales el formar parte de este proceso y cómo lo veis, ¿sí? Pues a ver, podemos empezar por Grimgit. Si os pido un poquito de brevedad porque así tendremos tiempo para que haya intervención del público asistente, pero creo que es bonito acabar con esa perspectiva ya no solo individual, sino también como de colectivo, ¿no? Estamos en esto. Ingrid. Bueno, Gabriel, sí, gracias. Es precioso y es difícil. Y me gusta mucho, bueno, cuando Josh mencionaba el peligro de caer en la arrogancia espiritual, el peligro de caer en el camino errado. Cuando yo era pequeña, la pregunta que hacía siempre, ¿por qué yo? Y la respuesta que recibí de los seres de luz, una de las respuestas cuando era bien pequeña fue precisamente, me dicen, porque eres especial. Y yo digo, ¿qué quieres decir con que soy especial? Y miren la belleza, me dicen, todo el mundo es especial, pero no todo el mundo se ha dado cuenta todavía. Pero hay personas como tú que se están dando cuenta. Y un día tú podrás participar de ayudarle a otros a recordar. Y cuando yo estaba creciendo y me fue ofrecida la posibilidad de trabajar, la luz me invitó a ser maestro, guía espiritual, o de enseñar, compartir espiritualidad, yo dije, no, no quiero compartir nada, no quiero hacer nada, quiero ser como los demás. Entonces pasaron muchos, muchos años de mi vida en los cuales yo solo quería anclarme e integrarme. Y cuando ya me convertí en científica, hice todo el trabajo que hice a nivel de ciencia y cuando llegó el momento que tenía que llegar, tuve este despertar de la conciencia, pero yo me negaba a escribir mi libro. Yo pensaba que eso era algo egoico. Yo decía, ¿cómo voy a escribir sobre mí? Eso es ridículo, pero no, la presión siguió y el libro, y la gente, ¿qué? ¿Vas a hacer un bestseller? Yo le digo, no, no sé, si una persona lee este libro y le va bien, ya soy bestseller. Así fue como empezaron a suceder las cosas y yo pensando en lo que tú decías, yo decía, mi rezo interior siempre ha sido, Dios, no permitas que sea arrogante. Dios, recuérdame mi humildad, manténme humilde, porque es muy fácil caer. Y rapidito, en resumen, cuando tuve lo que llamo el gran despertar de la conciencia y seguía trabajando para la NASA, llega un momento que digo, ¿cómo le puedo decir, qué puedo decir a esta gente? Porque tú quieres, te da un deseo de querer que otros despierten. Es como si tienes un jardín de rosas divinas y las quieres compartir o enseñarles a los otros cómo crecerlas. Y entonces en ese momento recibo el mensaje que dice, di o haz nada. Me dicen, la esencia de tu presencia misma es lo que necesitan. Sé, y el decir y el hacer debe venir del ser. Entonces ese fue el trabajo, cómo soy lo que he descubierto, cómo soy la representación, manifestación de esa conciencia, de esa presencia y de ahí el resto simplemente se empezó a dar. Y ese es el trabajo que comparto ahora, es ayudar, ser una herramienta, soy un vehículo, yo digo, no soy más que un vehículo para ayudarle a otros a recordar su propia luz. Entonces, yo digo, estamos todos acá y lo que estamos haciendo ahora es ayudarnos mutuamente a recordar que somos la luz. Gracias, Ingrid, muchas gracias. A ver, Fernanda, ¿qué nos compartes sobre esto? Sí, sí, entiendo bastante lo que están mencionando y, o sea, entender y aprender cómo ir por estas dimensiones sin necesidad de que nos eleve el ego o nos eleve la arrogancia, porque sí hay alta espiritual y sí hay personas bastante egoicas que los ves en su proceso, ¿no? Como ciertas cosas de decir soy Dios o los dioses egipcios trabajan conmigo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por todo ese proceso yo le tenía mucha compasión, porque todos vamos a pasar por eso, y es algo normal de trascender. Y lo que aprendí en ese proceso es que vi la tierra
como la ser, ella es la ser que nos está apoyando en verdad en todo esto. Y comencé a darme cuenta como cada uno de nosotros somos una célula y cada vez que despierta una célula, el network y lo que está alrededor de esa célula también comienza a hacer lo mismo. Y me comenzaron, o sea, comencé a darme cuenta que todo el mundo que es una célula de esa manera va a tener las herramientas necesarias para ayudar en la posición en donde está. Somos un equipo y todos vamos a tener lo bonito, lo malo, nuestras sombras, nuestra luz indicada para ese momento y para ese task, ¿no? Para eso que se tiene que cumplir. Y eso la verdad fue cuando me di cuenta, estamos aquí todos para hacer de servicio a la tierra y para hacer de servicio a este proceso. Y entender con eso, con humildad, compasión y amor, y entender que para eso estamos, ¿no? Y cada uno va a tener su pasaje, lo que va a resonar con los conocimientos que van a aprender en experiencia de vida. Y que igual como Ingrid, pasé muchos momentos diciendo, yo no soy capaz, yo no soy capaz de esto, yo no sé nada, ¿por qué me van a poner una responsabilidad así? Pero con el tiempo uno se da cuenta que al final lo único que puede dar es compasión y el amor de su corazón. Y si por alguna razón te encuentras en el momento indicado, en el tiempo indicado, pues hacer el servicio lo mejor que uno puede, con el conocimiento que tiene. Y sí, y ahora sí, sí conozco y veo muchas personas lindas con el mismo conocimiento, entendiendo que estamos aquí para ser de servicio, ¿no? No para inflarnos. Al final todos vamos a pasar al otro lado y lo que importa es lo que dejemos, no lo que las personas pensaron de nosotros. Em, entonces sí, sí, así lo veo y feliz de conocerlos a todos y estar trabajando juntos. Muchas gracias, Fernanda, por compartir. Pues a ver, Nico y después Josh. eh, No sé si tengo muchas cosas que decir ujú, sobre esta pregunta del despertar como colectivo, ujú, porque puede ser que a mi nivel tengo un, ¿cómo se dice en español? Perdón, un sesgo de población, porque como psicólogo transpersonal, como en todos los lugares de trabajo, voy a ver personas que, pues cuando yo trabajaba al hospital, por ejemplo, yo podía ver menos personas, ¿no? que estaban en esta apertura. Pero tengo la impresión, voy a decir esto, que sí, y que es notable, ¿no? Porque los temas espirituales, si ves como las conferencias o los congresos sobre la conciencia, la ciencia, la evolución de la ciencia, pues hay muchos como factores que nos dicen que sí, que estamos en un momento muy interesante de nuestra civilización, ¿no? En su crecimiento. Pero no sé si es una evolución o es como un círculo, ¿no? Que olvidemos y que como estamos como recordando, como sabes, los yugas, ¿no? Kali Yuga, los etcétera, los yugas. yugas, ¿no? Los ciclos de la humanidad, ¿no? Entonces sí podemos verlo. También hay otro punto que me parece muy objetivo, es que la medicina evoluciona también. ¿Qué quiere decir? Que vamos a salvar muchas personas que se mueren, Claro. que recuperamos, ¿no? Y que regresan con experiencia de muerte, la experiencia acerca de la muerte. Entonces, que como estadísticamente hay como una explosión, ¿no? También hay la llamada, el regreso de los estados modificados de conciencia, de las terapias psicodélicas. Hay muchas cosas, ¿no? Hay también la revelación en los Estados Unidos del tema ufológico, ¿no? Eso es como algo muy importante también, que no Ujú, tomemos realmente la medida porque es un tema muy complejo, que te abre mundos que no tenemos la idea, ¿no? Entonces sí, creo que es un periodo muy crítico y como vamos a decir, o acordarnos que la palabra crisis, porque es una crisis también mundial, ¿no? La llegada de la inteligencia artificial con todo lo que puede pasar, el riesgo de guerra mundial, de conflictos, etcétera. Como hay tensión y hay oportunidades también, ¿no? Yo creo que es la hora
de la llamada, que hay una hora de la llamada, pero es una como convicción personal, un sentimiento. Gracias, Nico. Bueno, Jos, ¿qué nos dices de esto? Bueno, pues a mí me encanta porque creo que sí es muy evidente este como sentido colectivo que se le está dando a todo este trabajo, desde la ciencia hasta las prácticas holísticas, hasta cómo están haciendo los niños ahora. O sea, sí hay como toda una ola que sí nos está llevando hacia ese salto evolutivo, ¿no? Y acá en Apidet le hacemos una diferencia entre el camino de servicio y el camino de propósito. Y el camino de servicio es ese momento del complejo de héroe donde uno dice, estoy al servicio de los demás, ¿no? Estoy aquí para ayudar a los demás de alguna manera. Y el camino de propósito es, lo voy a decir sin que tenga ninguna connotación religiosa, puede ser cualquier ser superior, pero es como el camino de propósito es el camino a la orden de Dios, ¿no? Es como no estoy trabajándole a la gente ni ayudando a la gente, sino como a la expectativa de lo superior donde sea que me está poniendo, ¿no? Ahora está difícil el salto del servicio al propósito porque muchas noches oscuras, muchos crisis, mucho trabajo interior, mucha reconsideración y recapitulación de la vida personal, muchos cambios, pero nuevamente, como lo dije, creo que fue en la primera pregunta, ¿no? La comunidad es esencial y ver que hoy yo le comentaba a mis alumnos en alguna clase que creo que lo malo que pasó con Jung en su tiempo fue que no logró hacer comunidad, ¿no? O sea, estaba en otro tiempo-espacio, pero si Jung hubiera hecho comunidad, o sea, hubiera llegado súper, lo mismo con Asayoli, ¿no? Como que se quedó muy encapsulado desde unas visiones muy humanistas, muy limitadas para todo lo que nos vinieron a dar. Entonces, creo que en ese sentido, hoy tenemos la oportunidad de hacer comunidad y eso es maravilloso y tenemos la responsabilidad de hacerlo y de continuar en los trabajos interiores necesarios para recibir los trancazos necesarios de la vida para trabajar profundamente la humildad, la empatía y la compasión y reconocer que nos necesitamos unos a otros y que sin comunidad no hay manera y que no nos estamos ayudando a nosotros, nos estamos ayudando entre todos para algo superior que todavía no hemos llegado ahí. Esa es como mi visión. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, qué bonito. Pues ahora vamos a abrir un tiempo hasta las 9 hora española, o sea, 20 minutos más o menos, para si alguien de los asistentes quiere preguntar. Hay alguna pregunta en el chat y entonces vamos a abrir las preguntas y no es necesario que cada pregunta la respondáis los 4 panelistas, porque si no va a dar poco tiempo, sino aquel que sienta intuitivamente que quiere o le llama o le resuena la pregunta responder, pues que diga, ¿no? Entonces tenemos ya una en el chat de Joaquín Ruiz, os lo voy a leer, que dice: gracias por su generosa participación a los panelistas. Mi pregunta es, ¿cómo reconectar el camino espiritual cuando hay una disociación causada por un trauma complejo por abuso sexual? Muchas gracias. ¿Quién quiere compartir alguna consideración sobre esto? Yo puedo decir algo. Ujú. Es que yo digo muchas veces que en tu herida te espera tu medicina. Yo pienso que ya el camino espiritual ya está empezado, ¿no? Al momento que ves la herida, que empiezas el camino a encontrarla, ¿no? Porque la disociación es la protección, pero hay el trauma, hay la herida, y en la herida hay un camino también. Y que te puede guiar lejos, porque un trauma, podemos decir, hay un paradigma como de corporal, ¿no? El trauma se debe sanar. Eso es una visión como un trauma físico se debe sanar. El paradigma también de la psicológico, podemos decir, el trauma es una oportunidad de aprender algo, ¿no? Vas a crecer aprendiendo algo, no solamente sanarte, curarte, pero también aprender algo, ¿no? Y el paradigma espiritual es que el trauma es como una contrainiciación, podemos decir, pero que el camino es como transformarlo en iniciación, en crecimiento espiritual. Entonces yo digo que el camino es empieza con la pregunta, ¿no? Que cómo empezar el camino. Yo digo, el camino ya está, estás en camino, solo que si ves el trauma ahora, quizá es la hora de ir más allá, ¿no? Ujú. ¿Quién más quiere? Ingrid. Solo para añadir algo muy cortico que va con lo que dice Nicolás, hay una frase que a mí me encanta y uso
obviamente, como dice Josh, con mucha compasión, pero es una frase que me encanta usar que dice, lo que está en el camino es el camino, porque de ahí que el trabajo con tu propio sufrimiento, con tus propias emociones, con todo lo que te va a llevar a ese despertar. Sí, bueno, solo para cerrar un poco, la idea en esto también es que el abuso sexual en sí mismo puede ser una emergencia espiritual, ¿no? El acto, la escenografía que se necesita en el aspecto personal para poder dar el salto hacia lo espiritual. No es fácil, nada de lo que hemos hablado aquí es fácil, ningún camino psicoespiritual es sencillo y casi siempre, más bien, siempre lo dispara, como otra vez no lo tenemos integrado, lo dispara una crisis muy fuerte y el abuso sexual es un disparador que, como dice Nicolás, es un llamado, una iniciación a un camino de transformación impresionante. Nada más hay que encontrar los espacios donde exista esa concepción, esa cosmovisión del abuso sexual. Gracias. Fernanda, tienes la mano levantada. Sí, solo quería compartir, ¿no? Con el trabajo que estamos haciendo acá en Jaramara. Jaramara es una organización que hemos abierto específicamente para ayudar a personas en trauma, en situaciones de medicina, que han sido abusadas sexualmente, físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Estamos hablando también de lo que es el abuso espiritual y que se trata en esas maneras, ¿no? El movimiento energético de las personas que pueden estar abusando y tomando, cruzando líneas. Y muchas de esas conversaciones hemos hablado sobre lo que es el bypass espiritual, decir esto es parte de tu historia, esto es lo que tienes que o sea, es tu experiencia porque tu patrón lo está llamando, es una experiencia espiritual para que tú mismo aprendas. Y lo que nos estamos dando cuenta que en verdad esto es el tipo de manipulación y las cosas que se dicen también para que las personas estén de acuerdo con recibir el abuso. Entonces, darnos cuenta de cómo el abuso está presente en estos espacios vulnerables donde se supone que estás viniendo a sanar esas heridas de abuso y otra vez comienza a pasar. Sí lo podemos decir que es algo espiritual, algo del patrón, pero también vienen personas con trastornos psicópatas, narcisistas, queriendo hacer este tipo de abuso y se congregan en estas áreas porque es mucho más fácil entrar a personas que están vulnerables después de situaciones de medicina. Entonces sí hemos notado un patrón de sanación de 4 fases, ¿no? Sanar la mente víctima, sanar patrones propios y también patrones de las personas que les han dicho y enseñado en la vida que el abuso es su manera de ser y que está bien, y que está bien experimentar abuso porque es nuestra experiencia e historia espiritual. Y todo eso es algo que queremos recodificar porque no es necesariamente la verdad, no es necesariamente una adversidad que tenemos que pasar para estar en momentos espirituales o momentos psicoespirituales para trascender. Y en verdad experimentar qué significa la adversidad en estos temas de abuso. Entonces, solo quería compartir eso. Qué bien, muchas gracias. Y además da muy buen pie para la siguiente pregunta que tenemos en el chat de José Collazos, que pregunta, ¿qué herida del ser de infancia atravesaron de manera más fuerte en sus vidas para su despertar? ¿Qué diríais de esto? Yo no creo estar despierta, la verdad. No creo, pero como lo mencioné hace rato, yo creo que cada una de las personas que estamos aquí, incluyendo quienes no están formando parte de la mesa redonda, tenemos algo que nos llama y eso nos conecta desde una experiencia de vida que no importa qué tan profunda haya sido o querida haya sido, es suficientemente fuerte en la vida como para llevarnos a cuestionar en dónde estamos parados y este tipo de temas, ¿no? Y eso ya nos suma, ya nos hace acreedores de una posibilidad de ver el mundo diferente y de formar parte de algo no tan ensimismado o no tan egoico, sino aportar algo superior. Ingrid. Bueno, algo también que quería añadir ahí que va de la mano con lo que Fernanda decía, y es que hay personas que me dicen a mí, me gustaría tener una experiencia cercana a la muerte para poder experimentar las cosas que tú has visto o experimentado. Y yo les digo, no, no, imagínense lo que es ahogarse, imagínense lo que es morir en un accidente de moto, lo que es
tener una experiencia, estás en una cirugía, o sea, hay mucho trauma involucrado en este tipo de experiencias. Entonces, es más bien como comunidad logramos pasar, así como estamos haciendo ahora, traer claridad, traer los mensajes claros, em, acercarse a personas que ya tienen más claridad en su mente y guiar a las personas a manera de prácticas, todas las prácticas ancestrales que se nos han ofrecido para llegar a estos estados elevados de conciencia sin tener que morir, sin tener que sufrir una violación o cosas extremas. Entonces es como desde ya y desde pequeños, si nos dieran estas herramientas para despertar en la conciencia, de pronto no necesitaríamos muchísimos de esos aspectos de sufrimiento para despertar. Hay una frase muy linda que creo que dice Eckhart Tolle, que dice: el sufrimiento es necesario hasta que no es necesario más. Entonces, gracias a, a la comunidad que está trayendo y que está brindando un poquito más de elementos de conciencia, se pueden ofrecer herramientas para otros, para no tener que de pronto, si es posible, no ir a través de semejantes experiencias tan fuertes, traumáticas, para tener que despertar. Mm. Sí, no estoy de acuerdo con lo que han dicho y es una pregunta muy grande, esa, ¿por qué vemos un patrón de trascender con la adversidad? Y cómo cuando ya estamos llegando a este punto de apertura de conciencia colectiva, ¿cómo podemos hacer que estas situaciones no sean necesarias? Puede ser que la adversidad no es exactamente la llave para trascender. Hay otros tipos de conocimientos y aperturas, hay espontáneo, ¿no? Como dice, si enseñamos a nuestros niños desde una edad menor, ellos pueden estar conscientes de que esto es algo que pueden crecer, pueden aprender, si son psíquicos, si son empáticos, si tienen sueños proféticos, este tipo de cosas se puede enseñar de una pequeña edad. Y de la misma manera hay un montón de investigaciones, no sé, que hay investigaciones de la CIA, por ejemplo, a qué es exactamente lo que le hace a una persona para trascender. Y tuvieron estos, ¿no? El Stargate Project, todo este tipo de cosas que sometían a diferentes soldados a muy momentos de, o sea, los ponían en campos así de silencio, meditación en silencio, estas diferentes técnicas que hemos visto que ayuda con lo que es el trascender o experiencias espirituales para ver si es que los hacían hasta superhumanos. Entonces, este tipo de investigaciones yo creo que va a llegar a que lleguemos en unos 100 años capaz a que la espiritualidad nazca naturalmente sin necesidad de una fuerza tan espontánea para el recuerdo, for the remembrance, que se dice en inglés, ¿no? Para el sentimiento de recuerdo de tu alma. Así que sí, ojalá que no, no tenga que haber experiencias así para los niños, ¿no? Mm. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat, en este caso de Lorena Ruth, que dice: en el caso hipotético de que tuvierais en vuestras manos el poder de mejorar o cambiar algo en concreto, ¿qué creéis que ayudaría más a la evolución de la conciencia colectiva? ¿Qué diríais? Tenemos un comodín, ¿no? ¿Y cuál es el comodín que escogemos? ¿En qué lo usaríamos? ¿No? ¿A quién le viene algo? Bueno, pues a mí se me hace como súper, como que parte del meollo del asunto está en la eh, concepción que tenemos de la gestación y del nacimiento. Yo creo que desde ahí es desde donde se hace un primer desdoblamiento, una primera separación, una primera negación de un aspecto espiritual. Y creo que es necesario ahora, todos los acompañamientos de conciencia prenatal están enfocados a la mamá y no a un nonato. Y creo que es momento de comenzar a trabajar con esos seres intrauterinos que tienen potencialidades impresionantes, ya clínicamente comprobadas, que no les estamos haciendo caso, y desde ahí se puede cambiar completamente el paradigma de la humanidad, desde el concepción, gestación, hasta nacimiento y primera experiencia con el mundo exterior. Gracias.
yo me pongo un poco del lado de un ser extraterrestre, ¿no? Que nos observaría y que podría pensar, uy, ¿qué hacer en esta época con todos esos factores locos de locura, ¿no? Para ayudar, ¿no? Yo diría como, lo que siento yo es como, pues soy un optimista patológico, ¿eh? Pero diría que tengo confianza, pongo mi confianza en el proceso colectivo, porque podría decir que mi deseo es más como si verte o verse como hermanos más que como un peligro, ¿no? Y eso implica un real despertar, ¿no? Pasar como a un nivel de conciencia donde tú y yo nos podemos ver no como concurrencia, sino como colores, ¿no? Que se pueden enriquecer. Y esto como es un reto increíble, ¿no? Porque hasta nuestro vecino es complicado, ¿no? Adentro de nosotros mismos también es complicado. Entonces, voy a decir, regresar como, pues, confianza en el proceso, ¿no? Si hay una crisis, ella conoce su camino. De cualquier manera, estamos como llamado por la unificación de la conciencia. Entonces, todo el camino es la historia de nuestras resistencias. Entonces, vamos adelante. Ujú. Gracias, Nico. Ingrid. Pienso que es muy importante que empecemos a valorar el ser en vez de imponer el hacer. Si desde pequeños a los niños se les valora su ser como tal, ¿qué es lo que pasa en la familia, en la educación? Es pura imposición y al final somos un, es como si somos un computador lleno de datos condicionados. Somos un condicionamiento. Entonces, no se nos permite sacar lo que somos, mostrarlo. La gente me dice, pero ¿cómo enseñas amor? Siendo eso, siendo amor. Hay una frase muy linda que dice, la manifestación no viene de lo que quieres, la manifestación real viene de lo que eres. Y debemos enseñarle a la gente a calmar la mente, a nuestros niños, a nosotros mismos, es en calmar la mente. ¿Cómo llegamos a ese punto donde logramos esa presencia, esa quietud? Y la gente me dice, pero ¿cómo? ¿La quietud es hacer nada? Y les digo, no, al contrario, la quietud y el movimiento están danzando juntas. Cuando aprendes a vivir la quietud, la respuesta llega y dejamos de ser reactivos y empezamos a accesar la sabiduría y empezamos a conectarnos con la verdad de lo que somos, esa sabiduría universal. Entonces yo diría, aprendamos a calmar la mente y a volver a la esencia del silencio. Miren, yo digo, la sabiduría y ese poder de acción que viene de la sabiduría proviene del silencio. Y esa fue una de las grandes enseñanzas desde mi primera experiencia cercana a la muerte. Aprende a estar en conexión con el silencio que eres. ¿No? Nos quedan solo 3 minutitos y entonces quizá, a ver, esto que acabas de compartir, Ingrid, tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que había en el chat y que puede ser una buena manera de cerrar, se me ocurre, y es que puede haber personas que ahora están aquí o que verán este vídeo a posteriori que pueden decir, yo quiero embarcarme en este proceso de transformación. Les resuena mucho, ¿no? Les atrae. Y entonces, ¿y cómo hago? ¿No? Y tú has dicho, Ingrid, cultiva un contacto en la interioridad, cultiva un contacto con el espacio interior de silencio. ¿Y qué más podemos decir si alguien, como dice Martín aquí en el chat, se pueden potenciar estas experiencias si ya tienes la apertura? ¿Cómo hacer para andar ese camino? ¿Qué diríamos? Como para cerrar, ¿qué diríais? La trance, en una Experi- palabra. experiencia con trance, ¿no? Ajá. Ajá. Que hay muchas maneras de tener experiencia con trance. Explica un poquito más, quizá, Nico, ni que sea en medio minuto.
Pues yo diría que como practico la respiración ortópica, yo voy a hablar de la respiración ortópica, pero hay otros, muchos otros caminos. Todos los caminos, lo importante para mí es con quién, porque abrir la conciencia Mm. es todo un camino y etcétera, pero la importancia es de no hacerlo con cualquier persona, hacer con alguien que está bien formado, que pues tiene un marco, etcétera. Y que sea la holotrópica, que sea pues cualquier camino que te llama. Yo digo que si estás llamado es que al fondo de ti conoces, sabes dónde ir, ¿no? Y digo la trance, pero realmente hay muchos caminos. Creo que todos los caminos son buenos, ¿no? Hacer su jardín, etcétera, todo esto es bueno. Pero el más, digo, directo es la trance para mí. Ok. ¿Quién sigue? Pues yo también te recomendaría, Martina, hacerlo, sí, buscar los estados expandidos, pero en comunidad y en una comunidad segura y responsable. Una comunidad que te haga sentir cómoda, que no te pida nada que te haga sentir incómoda a cambio y que donde tú te sientas contenida, en amor, en bondad, en respeto y en compasión. Y dale al trance. Y para mí cada momento de la vida es una oportunidad. La vida está llena de regalos. Todo lo que nos da la vida es una oportunidad para experimentar ese silencio, esa presencia. Digo a la gente, ¿qué haces cuando estás calentando el agua para tu café? No, pues nada, una respiración con conciencia y presencia. Eso así ya. Listo, y de ahí es esa sensación interior, uy, esto se siente bien, y el interior dice, yo quiero más, libera hormonas de bienestar y entonces cambias la química y ahí empiezas ese proceso de querer sentirte bien. Entonces digo, ver una flor, caminar en presencia, estar con el animalito, con ver la sonrisa del hijo y bueno, de ahí tener el trance, las otras cosas, pero digo, vive en presencia, aprovecha cada momento, no esperes a que tengas que hacer la cita o el retiro, yo lo llamo el retiro después del retiro, la meditación después de la meditación. ¿Cómo logras aprovechar cada momento de tu vida? Bájate del carro, sientes el suelo, escuchas el ave cantando. Tienes todas y miles de oportunidades en cada segundo de tu vida para estar en presencia. Entonces, aprovéchalas, aprovecha lo que el universo nos ha dado para recordar, llámalo Dios, la fuente, el espíritu, la conciencia universal. Todo es una manifestación de la fuente y todo nos está llevando a recordar la fuente. Ok. Muchas gracias. Fernanda, ¿quieres añadir algo rapidito? Porque antes de finalizar queremos hablar de los siguientes eventos que vamos a organizar, pero si quieres cerrar con algo. Solo voy a decir lo que dijo que la magia está en la magia, en las cosas que están a tu alrededor y eso ya en sí es una puerta. Ok, pues esperamos que ha sido interesante, provechoso, que os ha aportado este panel. Muchas gracias a los 4 panelistas por vuestro tiempo, por la pasión que habéis puesto. Y antes de cerrar, por eso queremos hacer un poquito de difusión de lo que está promoviendo la SMN, que es la Scientific and Medical Network, en su rama en español, y que son varios eventos. Uno primero, que es un evento periódico que hacemos algunos viernes. El próximo encuentro de estos va a ser el 9. ¿Cuándo es? Que no lo veo bien ahí en el Zoom. Ay, me lo tapan 9 de los... 9 de mayo. mayo. 9 de mayo, ok. Pues el viernes 9 de mayo. Y esto es un evento informal, simplemente para quedar online, sin ningún otro propósito que compartir un espacio para compartir, ¿no? Y entonces me pareció que esta es una iniciativa muy interesante de la SMN. Por eso es para hacer comunidad, es para personas que tenemos estas inquietudes, que resonamos con esto, simplemente quedar sin ningún otro propósito. Y esto es muy interesante, el quedar por quedar, para conocerse y para compartir, ¿no? Entonces, pues, libertad total para asistir. Si es verdad, corrígeme Natalia, porque yo igual no tengo clara esta información, que para poder asistir, como hay que haber hecho alguna donación, ni que sea de 5 o 10 euros en alguno de nuestros eventos, ¿cómo es esto? Natalia, si me lo refrescas, por favor, que no.
estoy Sí, seguro. correcto. Pues todas las personas que ya hayan hecho alguna donación al registrarse a algún evento o hayan colaborado de manera voluntaria y para los oradores que están acá presentes, pues ya digamos que tienen acceso directo y todos aquellos que nunca hayan hecho alguna donación, no importa el valor, sí necesitamos pues eso para poder enviarles el enlace de conexión. Ok, muy bien. Y esto es este evento más como podríamos decir comunitario, de hacer comunidad. Pero después está la siguiente conferencia que va a ser el 23 de mayo y que lo va a dar Natalia, porque Natalia tiene su maestría en este tipo de cuestiones, hizo una investigación y entonces ella nos va a presentar los resultados de su investigación, que lo titula Sí que es real, una mirada a las experiencias cercanas a la muerte, donde nos va a presentar los resultados de cómo ha cambiado la perspectiva de lo que es real o no es real, cómo es la realidad a raíz de las experiencias, los que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hoy hemos tenido ya algún ejemplo, pues Ingrid ha compartido, pero esto es una investigación más sistemática y es muy interesante ver los resultados, cómo transforman la concepción del mundo, la concepción de la realidad de las personas que lo experimentan. Y bueno, os esperamos a todos, os invitamos a todos y sois todos bienvenidos, ¿no? Y creo que con esto cerramos el evento por hoy. Si queréis seguir y recibir notificación de los eventos, os podéis suscribir a la newsletter. Sí, Natalia, si me dices la información, porque como yo no gestiono esto, no sé bien cómo funciona, pero si tú nos informas, se pueden suscribir a una newsletter, ¿verdad? Y Sí. recibirán notificaciones por email de todos los eventos, conferencias y workshops que hay muy interesantes. Sí, ¿dónde se suscriben? En Scientific and Medical Network en español, ¿no? Hay un Sí, si quieren ya volvemos a mandar, eso ya está en el en chat. el chat. Ah, Sí. Mira, ahí ahí Martina lo ha puesto lo Martina. volvió a poner. Ujú. Perfecto, pues Gracias, ahí está el Martina. enlace. Quien quiera que lo Ahí. clique ahora Ujú. y ya se pueda inscribir. Y nada, pues os esperamos a todos en los próximos eventos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. No, muchísimas gracias a ti, Gabriel, por una excelente labor de moderador. Muchísimas gracias a todos los panelistas por haber Gracias. aceptado la invitación, haber compartido todas sus experiencias, sus conocimientos han sido supremamente enriquecedores. Yo quedo súper conmovida, con muchísimos aprendizajes también, para mí de manera personal. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a Martina que estuvo también aquí apoyando y a los que nos vieron por YouTube y todos aquellos que pues en este momento están viendo la grabación. Gracias, así creamos comunidad como hemos hablado. Muchas gracias a todos. Feliz día.